Bueno, pues nada, vamos a comenzar con el primer chat del canal. A ver, ¿qué efectos tendría aunar los impuestos en un IVA? A ver, el IVA es dentro de los... A ver, los impuestos son malos en general, ¿no? Porque todos los impuestos lo que hacen es reducir la producción y reducir, por tanto, la riqueza de los ciudadanos. Ahora bien, pues si existe un Estado y bueno, pues de momento parece que por desgracia así va a ser, la cuestión es qué tipo de impuesto es el menos dañino. Y el IVA, dentro de lo que cabe, es de los menos dañinos porque permite no pagarlo en la medida en que no consumes. Es decir, es un impuesto que no penaliza el ahorro. Y el ahorro es la base de la acumulación de capital y la acumulación de capital es la base, o una de las bases al menos, del crecimiento económico. Por tanto, mejor un impuesto como el IVA y que, si hay algunos que están preocupados por si es regresivo o no, mejor que la progresividad de esa recaudación se consiga a través de el gasto, no a través de la recaudación fiscal. A ver, esto va demasiado rápido. A ver. ¿Consideras que todas las empresas públicas no son rentables? No, hombre, claro que puede haber empresas públicas rentables. De hecho, si las empresas públicas se constituyen en un régimen de monopolio, pues evidentemente hay empresas muy necesarias que pueden ser rentables. Otra cosa es que podrían ser más rentables o podrían ser más eficientes, mejor dicho, porque la rentabilidad tampoco es una medición necesaria de la eficiencia. Si la rentabilidad se basa en monopolios, pues desde luego es una rentabilidad rentista a costa de extraer bienestar del consumidor. Entonces, sería más eficiente en todo caso a través del sector privado. Luis pregunta cuál es la diferencia entre liberal y anarquista. A ver, yo diría que el anarquista, digamos, liberal, no el anarquista de izquierdas, es un tipo de liberal. El liberal en general desconfía del Estado y esa desconfianza puede ser de tres tipos. Uno, el liberalismo clásico, que veía el Estado como una herramienta que se podía instrumentar para el bien y, por tanto, que había que limitarla y había que emplearla para conseguir el bien, para administrar el derecho dentro de la sociedad. Luego estaría el liberalismo minarquista o libertarismo, que considera que el Estado es un mal, que considera que el Estado no se puede domar, pero que es un mal necesario, un mal del que de momento no podemos prescindir. Y luego estaría el anarquismo, que considera que sí, que el Estado es un mal y que además es prescindible. Yo ya lo he dicho muchas veces, desde un punto de vista filosófico, creo en el anarquismo, en el sentido de no reconocimiento de ninguna autoridad. Tengo muchas dudas con el anarquismo práctico, es decir, tengo dudas de que prescindiendo hoy del Estado podamos sosteniblemente prosperar y mantenernos dentro de sociedad. Mario pregunta, ¿podemos vivir en una anarquía? Pues de momento, en una minarquía, pues se puede, porque ya se ha demostrado que es viable. En el siglo XIX se vivía en una minarquía, pero es necesario que haya una infraestructura cultural, una infraestructura de ideas, una masa crítica de ciudadanos que apoyen esas ideas. Si no, evidentemente, no se puede vivir en minarquía con todo el mundo en contra. ARC 2040 ha enviado una pregunta en blanco, creo, porque no me aparece nada. Luzur pregunta, ¿crees que la globalización moderna en sus inicios fomentó la explotación infantil allí en donde no existían tales derechos de protección? A ver, los niños antes del siglo XIX trabajaban en todas partes y permanentemente. ¿Por qué? Porque cuando una sociedad es extremadamente pobre como para que únicamente el padre o la madre puedan sostenerse a sí mismos y a su familia, los niños tienen que trabajar. Eso sucedió en Europa cuando era pobre y sucede en el resto del mundo cuando también pues sigue siendo pobre. ¿Eso significa que la globalización va necesariamente asociada al trabajo infantil? No, lo que va asociado al trabajo infantil es la pobreza y la globalización lo que consigue es sacar a los ciudadanos de la pobreza en el menor tiempo
posible. Jordi pregunta, sin déficit, ¿cuánto tendría que pasar hasta pagar la deuda? Y para ayudar el aumento de la compra es porque no hay... A ver, la deuda pública en general nunca se paga, sino que se refinancia. Es verdad que estamos en unos niveles insostenibles de deuda pública y sí que convendría amortizar algo de deuda pública hasta bajar al 70, al 60% del PIB, pero no esperemos que la deuda pública se reduzca al 0%, porque esto sería una rareza histórica y tampoco es necesario para la solvencia de un país. ¿Cómo se puede reducir la deuda pública? O amortizando o incrementando el PIB. Por tanto, con crecimiento económico. Y creo que es más viable que combinemos parte de amortización con parte de crecimiento para ver reducir la deuda. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Pues depende del superávit. Si consiguiéramos superávit, en unos 10 años tendríamos una ratio de deuda pública bastante razonable. Estimado profesor Rayo, ¿cuánto afectaría al valor del euro con respecto al dólar o a la libra si España e Italia salen del euro? ¿Alguna estimación? Hombre, yo creo que a corto plazo habría un shock, evidentemente, pero a medio o largo plazo yo creo que incluso se podría revalorizar, podría salir beneficiado el euro sin la carga de España y de Italia. A ver, me estáis diciendo que ponga el chat lento, pero pensad que yo en esto soy nuevo y no me termino de aclarar. A ver. Pablo pregunta, ¿crees que España podría salir de Europa? Hombre, si se lo proponen, desde luego, lo pueden terminar consiguiendo. Espero que no. Pero vamos a ver, España no va a permanecer en Europa permanentemente subsidiada por Francia menos, ¿no? Pero por Alemania, Holanda, Austria, Finlandia, es decir, no esperemos que el Estado español vaya a ser un parásito neto dentro de la eurozona. Y si no cuadramos las cuentas, por tanto, vamos a terminar saliendo de Europa sí o sí, porque no nos van a querer dentro. José Luis pregunta, ¿se puede ser funcionario y a la vez liberal? Hombre, determinados tipos de funcionarios, difícil, ¿no? Si uno, por ejemplo, es un torturador, un funcionario torturador, difícilmente se puede ser liberal. ¿Se puede ser liberal y funcionario? Siempre que el funcionario defienda la desaparición de esos puestos, de esos empleos estatales, sí. Es decir, lo que no tiene sentido es que un funcionario diga, yo soy liberal y lo quiero privatizar todo salvo mi empleo. No, eso no. Ahora, si eres funcionario, es decir, desempeñas un trabajo y el Estado te paga por él, coactivamente, desde luego, pero el Estado te paga por él, por prestar un cierto valor, bueno, pues no es la situación óptima, desde luego, pero al final todos hacemos uso de algunos bienes y servicios que provee el Estado y no hay una correspondencia clara. Ahora, la coherencia del funcionario liberal es privatizarlo todo, incluyendo mi empleo. ¿Qué opinas de la economía que se da en la universidad? Bueno, yo creo que no está nada mal, pero creo que serían más bien cursos de ampliación una vez uno ya tiene un contenido y un conocimiento previo bastante estructurado de la economía. Creo que es muy complicado, salvo que seas muy bueno en la materia y te preocupes mucho por aprender por ti mismo. Creo que sería complicado que... a ver, por aquí están desapareciendo algunos de los que han pagado y no querría. Creo que es complicado que una persona únicamente con la universidad se pueda formar. Sí que puede ampliar conocimientos, pero es difícil que se pueda formar desde cero. Pablo pregunta, ¿qué opinas del conflicto palestino-israelí? No soy experto en el asunto. Creo que Israel no lo hizo bien en el momento de la constitución del Estado, pero desde luego Palestina es una sociedad muy poco liberal, frontalmente antiliberal y por tanto, creo que hay que valorar más los matices en cada caso. En general, Palestina lo hace muy mal y, sobre todo, ya si organiza terrorismo, lo hace fatal. Pero creo que sí que hay una queja legítima de origen en cómo se hizo el reparto de tierras en el origen del Estado de Israel. Xavier pregunta, ¿por qué colaboras en La Sexta si te interrumpen constantemente y no te dejan hablar? Bueno, obviamente uno siempre querría que le dejaran hablar más de lo que habla.
pero creo que hay que estar en todos los medios de comunicación de masas en los que te inviten para difundir las ideas liberales. Y si te dejan hablar 30 segundos, pues uno se plantea cuánto valen 30 segundos de televisión si tuviese que comprarlos con un anuncio. Pues lo mismo para difundir ideas liberales. Pedro, ¿cómo ves la estrategia de comunicación del liberalismo en España? ¿Podríamos aunar fuerzas? Bueno, a ver, siempre se puede ser hipercrítico con cómo se hacen las cosas, sobre todo si los resultados que uno busca no terminan llegando, pero creo que el crecimiento del liberalismo ha sido muy considerable, ha sido muy notable y, por tanto, bueno, no sería tan sumamente crítico como algunos probablemente lo sean por no ver resultados inmediatos. La batalla es una batalla a muy largo plazo, no es una batalla a corto plazo, porque se trata de cambiar ideas muy asentadas en sociedad y la gente se resiste a cambiar de ideas y, por tanto, cuesta, ¿no? Es decir, ahora mismo quienes han votado a PSOE y Podemos, en cierto modo, imagino que se sentirán cómplices de la pésima gestión, de la incompetente, de la negligente gestión que están haciendo y, por tanto, para no sentirse culpables, lo que hacen es reafirmarse en sus ideas y tratar de culpar a otros. Y, por tanto, ya digo, es muy complicado hacer que la gente reconozca que está equivocada. Eduardo, ¿crees que vamos a un escenario como el de Grecia en 2010? Y si fuera así, ¿cuáles son las partidas de gasto público donde se debería recortar? Creo que podemos ir a ese escenario. Ahora mismo, desde luego, Europa va a poner medios para que no sea así, pero si mantenemos un déficit público persistente, vamos a ir sí o sí a ese escenario. ¿Qué partidas de gasto recortar? Bueno, subvenciones a empresas son cerca de 20.000 millones. Luego también habría que recortar salarios de empleados públicos, pensiones. Bueno, a ver, es que no sé por qué, pero tengo que contestar muy rápido porque se acumulan las preguntas y no sé cómo pausarlo para que no desaparezca. Villalobin Pastor, ¿sería posible que colgases tus clases en la universidad como hizo Huerta de Soto? Bueno, si lo grabaran sí, pero de momento no lo graban. Carlos Calvín, crisis de 2008, 8,4% de caída del PIB en 5 años, crisis sanitaria, un año de caída, como los 5 años juntos. Bernardo en la sexta, ni mucho menos será peor crisis que 2008. ¿Qué opinas? Creo que hay un punto de razón en que no tiene por qué ser tan grave. En 2008 hacía falta una reestructuración productiva ingente, inmensa, tremebunda. Hoy no tiene por qué ser tan así, ni mucho menos. La estructura productiva previa de la economía no era insana, no era mala, pero si este gobierno prolonga indefinidamente el confinamiento y además sube impuestos y además prohíbe despidos y además hiperregula, pues evidentemente te puedes terminar cargando la economía y si eso además repercute en el sistema financiero es susceptible de que sea peor. Pero sí que es verdad que la economía no está tan mal ahora como lo estaba entonces, salvo por el tema de la deuda pública, que es el gran problema que podemos tener. ¿Crees que Europa, Andrés pregunta, ¿crees que va a ser Europa el que nos va a imponer medidas para ajustar nuestras cuentas? En caso contrario, ¿hasta cuándo crees que podría aumentar nuestra deuda? Si no nos las impone Europa, nosotros, desde luego, no vamos a cuadrar las cuentas por lo que nos interese. El gobierno de España, tanto el de antes del PP como sobre todo el de ahora de PSOE y Podemos, quieren vivir parasitando a Europa. Y si Europa no nos pone freno, evidentemente no va a cambiar, ¿no? Bueno, agradezco a Rubén Pérez que se ha hecho mecenas. Tony pregunta si Sánchez dice que es doctor en economía, entonces Rayo, ¿qué es? Bueno, pues Sánchez puede ser un mal doctor en economía, pero tiene el título. Pablo pregunta si Pedro Sánchez te llamase mañana para asesorar al gobierno económicamente para la recuperación del país, ¿cuáles serían las medidas que tomarías? Bueno, pues cesar a Pedro Sánchez y a todo su equipo. Jacobo Montaño pregunta, ¿crees que en el mediano plazo Alemania puede poner cuotas de trabajadores españoles o italianos para contener las oleadas que se vienen? No creo que sea el caso. Alemania es una sociedad bastante inteligente a la hora de acoger inmigrantes que pueden constituir mano de obra relativamente más barata para relanzar la economía del país y no creo que les interese que trabajadores relativamente bien formados de España o Alemania, de España o Italia, si se quieren ir a vivir a Alemania, pongan esas barreras. Jacobo pregunta, ¿qué piensa el liberalismo sobre el papel del Estado en política exterior, tanto en cuanto a la defensa de sus intereses geopolíticos como a la defensa y protección de sus ciudadanos y empresas? A ver, es un tema muy, muy complejo, incluso tampoco es de los temas que más he estudiado dentro del liberalismo, pero en mi último libro, en Liberalismo, este que está aquí, el capítulo 10 se refiere a la globalización y al papel del Estado en una sociedad libre.
Y creo que es un papel bastante matizado. Es decir, el liberalismo en general se opone a las guerras, es favorable a la globalización, pero no tiene por qué oponerse a todas las guerras. Por ejemplo, las guerras obviamente defensivas hay que librarlas, pero incluso las guerras ofensivas para defender a alguna persona que está siendo víctima en el extranjero también podrían llegar a caber dentro del liberalismo con bastantes restricciones, ¿no? Ahí intento acotar algunas ideas de la doctrina de la guerra justa dentro del liberalismo. Albert pregunta, ¿es la sanidad privada española cara? ¿Los costes son los mismos para la pública y la privada? ¿Tiene la privada trabas de actuación? No, yo creo que la sanidad privada española para el sector de mercado que está copando es bastante eficiente. Tan es así que 1/3 de todo el sistema sanitario español es privado. Es decir, cuando se dice que la sanidad española es pública, bueno, pública relativamente. 2/3 es pública, 1/3 es privada. La de Estados Unidos, el gasto público es el 55%. Es decir, que menos de la mitad es 100% gasto privado. Con lo cual, bueno, ¿es público el sistema español? ¿Es privado el estadounidense? Bueno, es medio-medio. Y desde luego creo que la española, dentro de lo que cabe, es bastante eficiente para el tramo de mercado que está ocupando, que no lo es todo, ni mucho menos. Jordi Aparicio pregunta qué piensas de los pronósticos de Peter Schiff. ¿Crees que Estados Unidos sufrirá una hiperinflación? No, Peter Schiff se lleva equivocando en esto desde hace mucho tiempo y parece que no quiere rectificar. Mientras Estados Unidos no entre en bancarrota, no va a haber hiperinflación en Estados Unidos y Estados Unidos está muy lejos de la bancarrota. Mariano, ¿es tan crítico aquí el nivel de deuda del 100% del PIB en Estados Unidos el 100% del PIB o al disponer del dólar se relativiza la importancia? No, a ver, el tema no es si tiene el dólar o no tiene el dólar. El tema es que Estados Unidos es una economía potentísima, muy solvente y puede perfectamente aguantar una deuda del 100% del PIB. Otra cosa es una del 300 o del 400. En España, 100% del PIB no lo puede aguantar. De hecho, ni siquiera el 80 o 85 lo podíamos aguantar sin que el Banco Central Europeo nos rescatara. Eso depende de la solidez de la economía. Argentina ha suspendido pagos con un 60% de PIB. Un país muy rico, muy ahorrador, muy productivo, pues puede tener más endeudamiento, como una empresa. No es lo mismo Google que la tienda de al lado del barrio a la hora de endeudarse. Toti619IT pregunta ¿qué setup tienes? Teclado, ratón, ¿por dónde vas en One Piece y qué opinas? Bueno, yo creo que el setup nada, es el ordenador portátil de toda la vida, nada en especial. One Piece, pues bueno, voy penúltimo capítulo, ya llevamos, ¿no?, alrededor de 1000 y bien, bueno, pues creo que están encajando muy bien las piezas y que la solidez argumental va en aumento. Fjandro 9, ¿sería una opción liberal viable que un Estado acumulase un fondo soberano tal que permitiera existir de las rentas con impuestos del 0%? Podría serlo, pero tendría que ser un Estado en todo caso pequeñito, pero sí podría serlo. De hecho, en Singapur de algún modo funcionan así para costear determinados gastos y no es necesariamente antiliberal si el Estado luego no se entromete, evidentemente, en la vida interna de las empresas. Sería una forma de extender la sociedad de propietarios a través del Estado, aunque es preferible que los propietarios sean los ciudadanos y no el Estado para minimizar riesgos de influencia política. Bueno, gracias a Meces por hacerse mecenas. Armando Gómez pregunta ¿cómo consideras ha sido el desempeño de la OMS durante esta crisis y cuál es tu opinión en general de las organizaciones supranacionales? Bueno, yo en general las organizaciones supranacionales me dan mucho miedo porque es el requete-estado, digámoslo así, ¿no? Y si el Estado más cercano ya me da temor o me da pavor, los requete-estados, los megaestados, los supraestados todavía más. En el caso de la OMS es una organización claramente politizada que vive de las transferencias del sableo de los contribuyentes de los países miembros y, por tanto, tiene que hacer de relaciones públicas como ha hecho durante esta crisis. El problema de esta crisis es que el hacer de relaciones públicas nos ha salido a todos terriblemente caro en términos de vidas humanas. La OMS tiene muy buenos equipos técnicos en su interior, han hecho recomendaciones razonables, pero obviaron los problemas enormes de esta pandemia como consecuencia de hacer seguidismo de China y aparte, bueno, también por la personalidad del presidente y las inversiones que metió China en Etiopía cuando era ministro de Sanidad. Por tanto, mal. El hecho de que lo haya hecho a lo mejor menos mal que el gobierno de España, porque el gobierno de España ha sido catastrófico en todos los sentidos, no significa
no significa que la OMS lo haya hecho bien ni de lejos. Tony, ¿estás de acuerdo con que Sánchez obtuvo su doctorado como premio al fondo de una bolsa de Raffles al jamón? Bueno, yo leí la tesis de Sánchez y era una tesis normalita, nada para salir del trámite y obtener el doctorado. Bueno, no sé si la escribió él o no. Desde luego no parece que tenga grandes conocimientos de economía el hombre, pero bueno, a lo mejor es un diamante en bruto y no lo revela. Iván Mañús pregunta, buenas tardes Juan Ramón, ¿crees que después de esto el tejido de pymes va a desaparecer? ¿Van a acabar con ese sector? Muchas pymes desde luego van a quebrar y muchos propietarios de pymes van a perderlo todo, van a perder su patrimonio. Eso no significa que las empresas se desmembren y dejen de estar ahí. Un bar, si el propietario lo pierde todo, es un bar que está cerrado, pero en cuanto aparezca un ahorrador que lo compre y lo ponga en funcionamiento, se puede reactivar. Será el dueño otro, pero se podrá reactivar. Ahora, para eso, o tiene que haber ahorro interno o tiene que venir ahorro exterior. Porque si no hay ahorro ni interno ni exterior, las estructuras empresariales que están ahí desaparecen. ¿Bien? Desaparecen, que no se ponen en marcha, me refiero, aunque el bien de capital sí esté ahí. Y eso es lo que no está claro que vaya a quedar. De hecho, incluso Podemos está hablando ahora de poner un impuesto a las grandes fortunas, que es voy a comerme todo el ahorro interno para que no quede nada que pueda reconstruir el país. Guano 1 pregunta, ¿qué opinas del objetivismo de Ayn Rand? No es una doctrina filosófica que tenga muy estudiada y creo que, bueno, en el Juan de Mariana tenéis una crítica de Paco Capella que está muy bien y que, bueno, muchos objetivistas la critican, bueno, pues que discutan entre ellos. Yo, por lo que me alcanza, creo que Paco hace un muy buen trabajo criticando a Ayn Rand. Bueno, gracias a Alberto Pérez Vadillo por hacerse mecenas. Pablo Maldonado, que además es mecenas, pregunta, a partir del coronavirus, ¿crees que a largo plazo cambiarán los hábitos de consumo, modelos de negocio relacionados con el turismo y la restauración? A corto plazo, desde luego. A corto plazo no va a quedar otra. El distanciamiento social va a ser muy, muy importante y, por tanto, vamos a ir a bares o a restaurantes, mejor dicho, estoy pensando, pues con muchos menos comensales, mucho menos masificados y por tanto, probablemente más caros por comensal, ¿no? Es decir, menos restaurantes de baratillo, hacinado, donde la gente esté hacinada comiendo barato y más restaurante caro y exclusivo. A largo plazo no lo sé. Ya comenté el otro día que no quedan claras cuáles han sido, por ejemplo, las influencias culturales en la vida diaria de los ciudadanos de la gripe del 18, que fue una tragedia mucho mayor que la actual, pero a corto plazo, corto medio plazo, desde luego. Tomeo pregunta, con el gobierno actual, ¿cuántos años crees que durará la crisis? Porque pedirán seguro rescate a otros, atacarán si no se lo dan. A ver, el tema ya no es cuánto dure la crisis, es decir, la caída del PIB, que la caída del PIB, pues cuando se restablezca la normalidad de la economía, pues va a parar y vamos a volver a crecer, sino cuál va a ser el crecimiento potencial de la economía española. La economía española venía creciendo entre un 2,5, un 3 o un 3,5 y yo me temo que con las medidas que adopte este gobierno, a raíz de hacer aprovechamiento de la crisis, pues nos vamos a quedar con un crecimiento potencial bajísimo y eso desde luego es una tragedia para la calidad de vida de los ciudadanos. Andrés, ¿conoces a Kierkegaard? ¿Con qué corriente filosófica te identificas? No lo he leído. La verdad que yo estoy más puesto en filosofía política, no he estudiado filosofía y eso es un problema, claro. Todas las lagunas del conocimiento son problemáticas. ¿Con qué corriente del conocimiento de la filosofía te identificas? Pues bueno, dentro del liberalismo estoy cerca del justnaturalismo, pero de un justnaturalismo no religioso, sino de un justnaturalismo bueno, como el que, por ejemplo, desarrolla Eric Mack, ¿no? Si os interesa como filósofo, creo que es el justnaturalista moderno más serio en la tradición de John Locke. De Onechan, que además es miembro. Hola, Juan Ramón, te agradezco mucho todo el trabajo, no desfallezcas nunca. Bueno, lo intentaremos, aunque a veces pues algunos consumen demasiadas energías, ¿no? Pero sí, estaremos ahí al quite. Salvaje 87
¿Realmente es necesaria una renta vital básica si tenemos subsidios y ayudas ya? ¿El liberal puede estar en desacuerdo con la renta vital básica? Con la renta básica, yo creo que el liberal ha de estar en desacuerdo. Con la renta mínima que plantea el gobierno, no necesariamente, si fuera una forma de reordenar los programas de ayudas y de subsidios que ya existen para volverlos más ágiles y para permitir que personas que están en casos de extrema necesidad tengan algo, como decía creo que Echenique, con lo que llenar la nevera. Ahora, es el riesgo, creo que todos lo sabemos, creo que todos somos conscientes, es que aprovechen la circunstancia para crear redes clientelares tipo el PER andaluz, con el que consolidarse al poder y con el que, digamos, adormecer, anestesiar a la sociedad para que la sociedad sea independiente frente al gobierno y pueda comprobar que se puede vivir al margen de la paga, de la dádiva que te da el gobierno. Chus 18, Bitcoin, DP3T, ¿crees que cripto va a ser el protagonista en el futuro próximo como respuesta al estatismo creciente? Bueno, creo que las criptomonedas, no sé si todas, porque no las conozco todas ni mucho menos, la que más he estudiado es Bitcoin y muchísimo menos de lo que me gustaría, pero creo que las criptomonedas van a ser un activo refugio, sin duda, frente a la voracidad recaudatoria del Estado. De eso no me cabe absolutamente ninguna duda. Van a ser una especie de oro moderno. Muy en particular, Bitcoin ya lo está siendo. Y ahora, lo que tengo más dudas es si van a reemplazar al dólar o al euro como divisas internacionales. Eso es lo que me cuesta más ver, pero no significa que no pueda suceder, al contrario. Es decir, es como si me hubieses dicho hace un año, ¿crees que el Estado nos va a encerrar a todos en casa? Pues te habría dicho, hombre, me cuesta mucho verlo, pero ahí estamos. Con lo cual, bueno, cambios drásticos cuando no los estás viviendo te cuestan verlos, luego a lo mejor los normalizas. Y Bitcoin sí tiene la infraestructura, desde luego, para reemplazar al dólar o al euro. Pero en todo caso, creo que si lo reemplazan será por los deméritos del dólar y el euro, más que por los méritos relativos de Bitcoin. Martí pregunta, ¿qué opinas de la noción de capacidad estatal a partir del artículo de Tyler Cowen, especialmente en el contexto del COVID-19? Creo que el artículo de Cowen tiene bastantes cosas que criticar, ¿no? Porque sí que tiene parte de razón en su crítica al liberalismo, de que a veces se olvida de buscar estados eficientes y estados capaces en áreas donde existen fallos de mercado, pero lo que está proponiendo Cowen en su artículo no es exactamente un liberalismo, es más bien una especie de estatismo ilustrado, con nociones de liberalismo. Y creo que eso sí es, en general, bastante criticable, ¿no? Muchas de las cosas que dice en el artículo de ideas con las que tendrían que estar de acuerdo los liberales no es así ni muchísimo menos. Es una especie de neomercantilismo, pero mucho más acotado. En el contexto del COVID-19, pues obviamente el Estado tiene un papel que jugar, pero eso no significa que el Estado tenga un papel que jugar en muchas otras áreas donde es bastante dudoso que el Estado juegue un papel adecuado. Y ahí las críticas de los liberales a esas áreas de intervención creo que históricamente sí han sido razonables. Fernán Jiménez pregunta, en relación a los niños, ¿crees que antes que el derecho a la libertad está la responsabilidad? ¿Cuándo es una persona niño sujeto de pleno derecho? Esa es una de las grandes cuestiones del liberalismo no resueltas, pero creo que como mínimo estaremos de acuerdo en que una persona se vuelve adulta cuando se emancipa. Y, por tanto, cuando se emancipa y rompe el vínculo familiar, él es responsable de lo que hace y es libre para hacer lo que le plazca como persona adulta. Pero es verdad que podría haber algún periodo anterior o podría haber algún criterio adicional. Jordan pregunta, ¿crees que habrá un fracaso inmediato de las medidas económicas que piensa implementar el gobierno? ¿Crees que esto puede impulsar una revolución liberal? Hombre, complicado que impulse una revolución liberal, salvo que el desastre sea tan grande que no quede otra. Pero el fracaso inmediato vendrá determinado por si Europa nos cierra el grifo o no. Si Europa nos cierra el grifo, pues el fracaso puede ser inmediatísimo. Si no nos lo cierra, pues es que al final Europa estará subsidiando el despilfarro y los errores del gobierno español. Por eso creo que es importante también que no nos refinancien. Hub pregunta, ¿cómo una política liberal podría atajar la subida de precios del material sanitario por la gran demanda y poca oferta de Estado sin intervención? Es que, a ver, lo que hay que atajar no es la subida de precios, es la falta de material sanitario. Y la falta de material sanitario se ataja poniendo a toda la economía, o
gran parte de la economía a producir ese material sanitario. ¿Y cómo incentivas que toda la economía se ponga a producir material sanitario? Con precios altos. Creo que el problema en todo caso puede ser, ¿qué pasa si hay personas que no pueden pagar esos precios altos mientras sigan estando altos porque hay escasez? Bueno, en ese caso sería razonable que el gobierno comprara a precios de mercado ese material y lo distribuyera, pero no que reprima precios, porque entonces lo que haces es consolidar la escasez. Xavier Manuel Carballada pregunta, ¿has pensado en meterte en política? Sí, lo he pensado y la respuesta es radicalmente que no. ¿Y qué opinas de Bitcoin? Bueno, Bitcoin lo he definido en ocasiones como una startup monetaria. A algunos defensores de Bitcoin no les gusta. Yo creo que es un proyecto de sistema monetario en ciernes cuyo potencial está por ver. Es decir, hoy, tal como es Bitcoin, ya tiene una utilidad. No es que Bitcoin, si no llega a más, sea un fracaso, ¿no? Bitcoin, tal como existe hoy, ya es un éxito. Ya es un éxito porque proporciona un refugio alternativo al Estado al que acogerse y con el que protegerse y, por tanto, presta un servicio similar al que puede prestar hoy el oro, ya digo, como activo refugio. Ahora, ¿va a ir más allá? No lo sé, porque todo dinero tiene una característica que son los efectos red. Es decir, el dinero establecido tiene una ventaja muy considerable frente a los nuevos aspirantes a ser dinero. Con lo cual, salvo que el dólar o el euro o la libra lo hagan fatal y haya una necesidad objetiva de que mucha gente dé el salto, no sé si lo vamos a ver. Ahora, también es verdad que los estados están mirando formas de cómo confiscar riqueza a los ciudadanos y ahí Bitcoin sí que sirve para protegerte frente a las ansias confiscadoras del Estado. Madelman pregunta, si fueras autónomo en España, ¿qué harías para que no te sangrara el Estado? Pues legalmente creo que puedes hacer pocas cosas. Ilegalmente pues puedes hacer más, pero no las voy a recomendar porque solo faltaría que en el estado de alarma me ponga a recomendar ilegalidades. Javi03, ¿cuáles son los requisitos para acceder al máster de economía de OMA? Bueno, el máster de economía de OMA tiene como propósito llegar a un conocimiento económico bastante profundo y bastante detallado del conjunto de la economía, pero empieza por lo básico. Por tanto, si eres una persona con predisposición a aprender y con nociones muy elementales de economía, puedes entrar. Como suplemento o como complemento recomendable, sí que te diría que si tienes nociones básicas de contabilidad y finanzas, muchísimo mejor. Va a empezar ahora, esta semana que viene, la 13ª edición. Por tanto, si te quieres apuntar, aún estás a tiempo. David Rodríguez, doctor Rayo, harás una crítica a la teoría de Minsky. Bueno, ya hay un vídeo mío, búscalo en mi canal porque ya lo hice, criticando la teoría de Minsky. Creo que tiene aspectos muy interesantes, pero se deja algunos en el tintero y es una pena. Y lo que se deja en el tintero son justamente los austríacos, ¿no? Y del último libro de Acemoglu sobre libertad, esperamos que el corredor estrecho de Acemoglu, la tesis es muy interesante. En cierto modo reformula sus tesis previas de que solo instituciones formales eran suficientes para conseguir el crecimiento económico. Ahora parece que también le otorga una importancia capital a las instituciones informales que nos lleven por ese corredor estrecho. Pero bueno, creo que pensar que las instituciones informales y formales necesarias son el modelo de Estado o el tipo de Estado que Acemoglu propugna, pues es mucho suponer, ¿no? Y ahí sí que habría margen para la crítica. Ignacio Echeverry pregunta, ¿cómo ves la guerra comercial entre China y Estados Unidos en un futuro pospandemia? Yo la verdad que pensaba que la iban a enterrar, porque en la situación actual poner aranceles no tiene absolutamente ningún sentido. Es decir, si nos faltan mascarillas, ¿qué sentido tiene estar grabando con aranceles las mascarillas? Sin embargo, como se está redoblando la presión sobre el Partido Comunista Chino, y en parte es comprensible por haber ocultado esta pandemia y en parte son corresponsables, temo que podamos ir, no tengo muy clara cuál ahí, porque por un lado, obviamente, claro que merecen un castigo, pero por otro lado el castigo lo pagaremos también nosotros, ¿no? Entonces tengo sentimientos encontrados. Pero creo que vamos a ir o que podemos ir hacia sanciones comerciales mucho más agresivas contra China en el medio plazo como forma de represalia por lo que el Partido Comunista Chino ha provocado. Con lo cual no soy ahora especialmente optimista con respecto a la guerra comercial. Nasco Luker, que además también es miembro del canal, pregunta, ¿crees que el gobierno va a bajar el salario mínimo
Ahora, ¿quién va a caer? Bueno, no creo que lo baje por un dogmatismo ideológico absurdo, porque desde luego tendrían que bajarlo. Si antes había motivos para subirlo porque España lo podía pagar, ahora hay motivos clarísimos para bajarlo, pero no creo que lo hagan porque son unos dogmáticos que no les importa arruinar la economía con tal de imponer sus dogmas. Así todo, pregunta, ¿hay algún país estructurado conforme a tus ideas? ¿Qué país debería tomar España como referente para salir de la quiebra? Bueno, país europeo cercano que más me guste, Suiza, Liechtenstein, incluso Irlanda podría ser un ejemplo. Extranjero, vamos, fuera de Europa, extraeuropeos, pues Singapur en el ámbito de libertades económicas, no de libertades civiles en absoluto. También aspectos de Chile, por supuesto. No sé, esos países creo que son bastante razonables, aunque no todo ello me guste, pero que tienen aspectos muy interesantes. Miguel Lorenzo, ¿qué opinas del sentimiento regional nacionalista de ciertas personas que no se consideran españolas como pudiera ser Miguel Bastos? Hombre, tener un sentimiento de cercanía por tu barrio, incluso por tu ciudad, por donde has nacido, por aquella comunidad en la que te has criado, tiene todo el sentido del mundo. Ahora, tratar de sacar de ahí algún tipo de componente cultural que conforme una identidad extendida, eso es arriesgado porque es un camino hacia el nacionalismo y el nacionalismo pues es una ideología perversa, todo el nacionalismo, también el nacionalismo español que muchas veces pasa desapercibido. A ver, MCs pregunta, para salvaguardar los ahorros ante la caída del euro, ¿qué me aconsejarías? ¿Invertir en un índice bursátil, en fondos de inversión o comprar oro? A ver, a largo plazo la bolsa, desde luego. A corto plazo la bolsa creo que puede ser bastante arriesgada porque no sabemos, vamos, la incertidumbre es enorme. Pero, bueno, si no tienes prisa, yo creo que no conviene jugar a la coyuntura macroeconómica en bolsa. Iría desembolsando, valga la redundancia, cantidades pequeñas todos los meses y así comprarías en momentos en los que está cara, pero también en momentos en los que está barata y de media pues obtendrías ganancias. El oro, a ver, mantener poder adquisitivo a largo plazo no está mal, pero a corto plazo tampoco te garantiza nada que no se vaya a hundir y a largo plazo, yo insisto, lo que haces es conservar lo que tienes, pero no ampliarlo. Marga pregunta, ¿tendría sentido diseñar un plan temporal y estratégico de impresión de dinero específico para empresas que tenían producto y beneficio antes de la crisis del COVID-19? Yo es que impresión de dinero no... O sea, imprimir dinero es dar crédito a través del Estado. Si el Estado quiere dar crédito, no hace falta que lo dé imprimiendo dinero. E idealmente el crédito que no lo dé el Estado, sino que lo dé la banca asumiendo riesgos, porque si el crédito lo da el Estado, está socializando pérdidas en caso de que falle y el riesgo moral es monstruoso. Pero sí, desde luego hace falta que el sector financiero ahora redoble esfuerzos en proporcionar liquidez a la economía que se va a salvar. A la que no se va a salvar, más vale que no la reflote, claro. Andreu Castellano, ¿qué efecto sobre la inflación y los salarios puede tener la implementación de una renta básica? Depende cómo se implemente. Si se implementa con impresión monetaria, evidentemente habría inflación. Si se implementa con impuestos, no tiene por qué generar inflación, dado que le estás quitando a unos para dárselo a otros. Unos gastan menos y otros gastan más. Juan Hidalgo, hola, desde la reflexión prohibida, desde el liberalismo de Albert Esplugas, ¿qué opinas del aborto y cómo lo regularías? A ver, el aborto es uno de los grandes temas dentro del liberalismo, está muy ligado a lo que ya he dicho antes, de que los derechos de los niños son uno de los grandes problemas, una de las grandes lagunas o indefiniciones dentro del liberalismo, y con el aborto pues pasa lo mismo. Yo en general, personalmente, soy relativamente antiaborto, es decir, el aborto no es algo que me agrade conceptualizarlo como un derecho, ni mucho menos. Más que nada porque veo el otro lado, que es el derecho del menor. Pero también entiendo los argumentos de la otra parte y en el libro Liberalismo no me postulo justamente por esto. Pero si me preguntas a mí en particular, soy más bien antiaborto que proaborto. Vídeos póker. Hola, Juan Ramón. En este mercado, porcentaje de renta variable, renta fija, liquidez, oro. Es que eso también depende de tus necesidades personales. Creo que no se puede dar una regla general para todo el mundo. Si vas a necesitar liquidez a corto plazo, pues tendrías que tener mucho más en renta fija, estatal, a corto plazo, para tener disponible esa liquidez. Si no tienes necesidades de liquidez, pues evidentemente cuanto más estés en la renta variable, mejor, incluso en momentos como el actual, en el que pues la renta variable probablemente caiga a corto plazo, pero es que es tan sumamente imprevisible el mercado
que intentar jugar y anticipar la coyuntura creo que es muy complicado. Por cierto, la pregunta era de Vídeos Póker, que también es miembro del canal. David García pregunta, Rayo, has dicho 1000 veces que nunca te meterías en política. ¿Por qué? ¿No nos iría mucho mejor contigo? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, la frase de Spider-Man está bien, pero a mí me gusta más la del Señor de los Anillos, cuando a Gandalf le ofrecen el anillo único y dice que incluso él se corrompería con el anillo único, ¿no? Y creo que esa es una idea que tenemos que tener todos clara. Incluso la persona más honesta y más honrada, y yo me considero una persona honesta y honrada, con el poder absoluto se corrompería. Y pensemos que para mantenerte en política necesitas mentir, necesitas engañar, necesitas meterte en el fango continuamente y, por tanto, una persona honesta en política no puede triunfar. Y si triunfa es porque ha hecho deshonestidades, ha mentido, ha engañado, ha defraudado, y no me quiero meter en ese juego. Aparte que la política es algo muy, muy de equipo y yo no tengo por qué coincidir con todo un partido. Y un partido no va a admitir que le critiques, que le pongas a parir. Es decir, imaginemos que yo me meto en el PP o en Vox, pero si les estoy criticando todo el día, ¿me tengo que callar las críticas para aspirar a un sillón en la Moncloa? En absoluto. ¿Y van a permitir que estando yo dentro les ponga a parir como liberticidas máximos cuando en muchísimas ocasiones atentan contra la libertad de las personas? Pues no lo van a permitir. Entonces no tiene ningún sentido ni para ellos ni para mí. Creo, además, que tiene que haber gente independiente fuera del poder que controle, fiscalice al poder desde la independencia. Y ese es un papel que no es fácil de desempeñar, porque además los políticos intentan comprar a todo el mundo y, por tanto, también es importante que yo u otros lo hagamos. Gracias a César Madrigal por hacerse mecenas. HG, un abrazo, Rayo, sigue así. Pues bueno, muchas gracias, lo intentaremos. Guillermo José Barriga de Miguel, gracias por hacerte mecenas del canal. Alberto Rodríguez de VisualPolitik, canal que os recomiendo a todos de manera muy encarecida, con el que he colaborado en algunas ocasiones, pero que tienen un material impresionante para estar al tanto de la actualidad. VisualPolitik, supongo que ya lo conoceréis, porque vamos, son infinitamente más conocidos que yo, pero bueno, si se diera el caso que no, visitadlo y suscribiros. Alberto pregunta, enhorabuena, Juan, por la excelente cobertura desde el principio en lo relacionado al coronavirus y por todo el éxito merecido que estás teniendo. ¿Qué calendario manejarías para la desescalada? No lo sé, esa es una gran cuestión. Estamos viendo que ni siquiera Singapur ha sido capaz de manejar, de controlar adecuadamente la pandemia, y Singapur es un ejemplo de Estado ultra eficiente. Entonces, si a ellos se les ha descontrolado por algún lado que ni siquiera habían sido capaces de prever, de anticipar, ¿cómo no voy a temer que una desescalada en España, donde somos extremadamente chapuceros en todo y donde se anteponen criterios políticos a técnicos, no vaya a ir en la mala dirección? Yo, personalmente, sin ser experto en esto, aquí sí que habría que escuchar a gente muy experta. Antes había que escuchar a la gente informada, o a la gente que se informaba a través de expertos. Aquí creo que hay que escuchar a los expertos que elaboren planes específicos para España, porque además un plan de Alemania no tiene por qué valer para España. Personalmente creo, intuitivamente, que lo razonable sería ir con una desescalada geográfica, ir viendo qué medidas funcionan en unos sitios y en otros, e ir abriendo progresivamente en función de si en determinados ámbitos locales se sigue controlando el virus o, sin embargo, se ha descontrolado. Pero abrirlo en general en todo el país sin poder discriminar localmente qué funciona y qué no, creo que sería un error gigantesco. Invertir sin secretos, las criptodivisas institucionales, criptoyuan y criptodólar están al caer. ¿Serán lo que usan los gobiernos para sustituir la moneda fiduciaria y así fiscalizar nuestros movimientos? Pues seguro. Pero hay que distinguir esto, las criptomonedas son pasivos digitales del Banco Central. Esto no tiene nada que ver con Bitcoin. Bitcoin no es el pasivo de nadie y esa es su ventaja, que no es que alguien te deba algo a ti, no te debe nadie a ti. Bitcoin funciona por la confianza de todos los que son tenedores de Bitcoin. Hay un consenso descentralizado o hay una confianza en un consenso descentralizado. Cuando se alcanza el consenso, se materializan las transacciones y se materializa incluso la propia existencia de Bitcoin. Por tanto, no necesitas confiar en nadie en concreto.
confías en la red, en todo caso, confías en el sistema, confías en la descentralización, pero no en que alguien sea bueno, en que alguien sea honesto, en que alguien cumpla su palabra. Las divisas digitales de los bancos centrales es lo mismo que el papel, es lo mismo que un depósito bancario, pero a través del Banco Central. Y, por tanto, tienen los mismos problemas, pero otros añadidos como los que mencionas. En la medida en que quede todo registrado, pues será mucho más fácil para el Estado controlar todos los ámbitos de nuestra vida. No solo atentar contra, pues bueno, estrategias económicas, a mi juicio legítimas, para intentar burlar la voracidad estatal, sino también que controlarán todo lo que hagas con tu dinero y, por tanto, tu privacidad de cara al Estado desaparecerá. Por ejemplo, no sé si recordáis cuando salieron el escándalo de las tarjetas Black, cómo a algunos de los implicados en las tarjetas Black, que fue algo impresentable, pero se les denostó socialmente en función de algunos de los gastos que hicieron con las tarjetas Black. Imaginad que Pablo Iglesias tiene acceso a todas las transacciones que hacéis. ¿Creemos que no las va a intentar utilizar en contra de aquellas personas que sean contrarias al poder político? Pues evidentemente lo haría y por eso es un peligro muy grande. Don Gato pregunta, ¿se ha quebrado la globalización, al menos como venía? ¿Vamos hacia un auge del socialismo nacionalista? ¿Qué grandes cambios crees que vienen? A ver, a la globalización se le ha dado por muerta muchas veces y tampoco hay por qué pasarse de pesimista. La globalización es un proceso que viene desde Mesopotamia y no la han conseguido frenar nunca. Por tanto, la globalización a largo plazo va a seguir. A corto plazo sí puede haber una desglobalización, sí puede haber un incremento del tamaño del Estado, sí puede haber una deriva autoritaria. En Hungría todo el mundo lo ve claro, pero en España, casualmente, los mismos que la denuncian en Hungría parece que no la están viendo venir. Pero lo bueno, como siempre digo, es que hacia dónde vayamos depende en gran medida de cuánto luchemos para ir en una dirección o en otra. Y, por tanto, no hay que caer en el pesimismo extremo porque, al menos hoy, tenemos herramientas para combatir mucho más eficazmente al gobierno de las que teníamos hace 20 o 30 años. Que Marlaska haya tenido que salir a rectificar al general de la Guardia Civil que había dicho una absoluta barbaridad, que por desgracia tiene pinta de que es cierta, ilustra cómo estamos siendo capaces de fiscalizar al gobierno desde fuera y por eso el gobierno se quiere cargar ese proceso de fiscalización a través de la censura de los bulos. Hace 20 años, 25, esto no habría pasado. Habrían llamado a los medios de comunicación y habrían dicho estas declaraciones no las pongas, que ha sido un desliz. Y nadie se habría enterado. Ahora no, y eso, desde luego, es muy positivo. Muchas gracias a Guillermo Plasencia por hacerse mecenas del canal. Daniel Díaz Moreno pregunta, ¿cómo prevés que evolucione el sector del automóvil en los próximos años? Con esta crisis pinta complicado. Hombre, pues sí, ya estaba complicado el sector del automóvil con el problema de la guerra comercial que había roto las cadenas de valor internacionales, las cadenas de suministro internacionales y que además dificultaba el propio comercio entre países de automóviles. Estaba siendo muy complicado con toda la transición ecológica y la readaptación de las compañías a ese nuevo entorno. Ahora añadámosle pues todo el distanciamiento social, toda la represión que probablemente van a intentar mantener en contra de que la gente viaje, ¿no? Porque ahora nos dicen, ya hemos visto que podéis vivir bien en casa, ya podéis sobrevivir, no viajéis tanto, no cojáis tanto el avión, no cojáis tanto el coche. Y creo que los gobiernos van a intentar, con la excusa ecologista, van a intentar aplicar muchas de esas medidas y, por tanto, todo eso para el coche va a ser tremendo si sale adelante. Quique pregunta, soy economista y me has enseñado más que toda la universidad. Gracias. Pido al chat spamear a Jordi Wild, te dé voz en su nuevo podcast. Gracias, no sé quién es realmente, pero bueno, gracias por la sugerencia y desde luego por las palabras de agradecimiento. Axel Damián, ¿estarías de acuerdo con la vuelta al patrón oro? En el caso que sí, ¿cómo crees que se debería llevar a cabo? Saludos desde Perú. Hombre, yo creo que el patrón oro es el sistema monetario óptimo incluso a día de hoy. No tengo tan clara que se pueda hacer la transición de una manera razonable porque requiere de un consenso multilateral, tiene que implicar a muchos países, no puede hacerlo un país individualmente o no debería. Y además hay tal grado de iliquidez en el sistema financiero que volver de sopetón al patrón oro sería
sería complicado. Primero hay que solventar la iliquidez del sistema financiero y luego volver. En mi libro Una revolución liberal para España dedico un epígrafe de un capítulo a plantear cómo podríamos volver al patrón oro. Miguel Puga pregunta, ¿Goku o Vegeta? Razona tu respuesta. Un abrazo. He sido bastante fan de Dragon Ball, pero la verdad que después de Dragon Ball Super no sé si merece siquiera una respuesta a esa pregunta. Tienen que mejorar un poco el argumento. Ingrid da Silva, al verte sentado argumentándole a la Beni y estar tan calmado eres digno de admiración. Esa mujer me es imposible. Bueno, a ver, hay que intentar ser tolerante con todo el mundo porque probablemente mucha gente en el otro lado a mí me vea como insoportable, ¿no? Y ni yo lo soy ni probablemente ella lo sea. Hombre, yo puedo pensar que gente es más o menos dogmática, ¿no? Pero en todo caso, bueno, tienen sus ideas, las defienden con pasión, con mayor corrección o menor corrección y eso a veces pues nos parece que te estés dando contra una pared, ¿no? Y eso desespera, pero lo mismo pensaban ellos de nosotros. Nasco Luker pregunta, ¿has pensado en hacer todos los domingos directo? ¿Te quita mucho tiempo? Enhorabuena por todo lo que estás logrando últimamente y gracias. Hombre, no lo sé, esta es la primera experiencia, veremos cómo se da, veremos cómo funciona. Todos lo veo complicado, pero bueno, supongo que alguno más habrá, espero que sí. David, bueno, también depende de si os está gustando, de si no, porque a lo mejor es una especie de pérdida de tiempo, no lo sé. David de PG se ha hecho mecenas, muchísimas gracias. Alberto Rodríguez, de VisualPolitik, se ha hecho miembro, muchas gracias. Voy a recomendar el canal porque no porque se haya hecho miembro, sino porque de verdad lo merece. Zaratusta Hablo, ¿qué opinas del fondo Bestinver? Bueno, era un fondo que seguía los principios del value investing, luego supuestamente los siguió continuando, pero le he perdido mucho la pista y por tanto, pues no sé la calidad de la gestión value que estén haciendo ahora mismo. Entonces, aparte ha habido cambios recientes también otra vez y por tanto no estoy al tanto. Creo que hay fondos de value españoles y extranjeros mucho mejores, pero pues sobre todo porque me cuesta valorar cuál va a ser la nueva dirección y la nueva situación, pues ante la duda mejor ir a valores seguros. Jorge Juan Castellano, ¿puede obligar el gobierno a armonizar al alza el impuesto de sucesiones? Seguro, pero es que esto ya lo intentaban hacer antes de la crisis. Ahora con la crisis que están caninos de recaudación, pues muchísimo más, evidentemente, que van a intentar armonizarlo al alza, no solo el impuesto de sucesiones, van a restablecer probablemente, o van a intentarlo, esperemos que no lo consigan, patrimonio en todo el país, van a aumentar además patrimonio con un recargo extraordinario, lo llaman recargo COVID-19, que obviamente no va a ser extraordinario, sino que va a ser permanente. Bueno, van a intentar sablearnos por todas partes y de nuevo ahí hemos de estar resistiendo, criticando, fiscalizando para impedirlo o al menos para minimizar el golpe, para parar el golpe. Siempre hay que estar parando golpes contra el estatismo, pero en momentos de crisis todavía más. Héctor pregunta, no sé si ya lo has comentado, la propuesta de Vox de que el Estado se haga cargo de todas las nóminas por 3 meses sería factible y eficaz. Yo la verdad es que creo que es una propuesta bastante disparatada. Es una propuesta que si viniera de Podemos aún más o menos pues vería cierta coherencia interna con lo que proponen. Que venga de Vox me sorprende. Es decir, estamos hablando de un gasto, de un aumento del gasto público y por tanto de la deuda de 50 o 60 mil millones de euros, que es algo que ni siquiera el gobierno socialista ha propuesto hasta la fecha. Es decir, Vox está proponiendo más endeudamiento de lo que ha propuesto el PSOE. Obviamente, ojalá se pudiesen mantener las nóminas de todos. Nadie duda que eso sería muy beneficioso en general o muy beneficioso para las personas implicadas, no para la economía. Pero es que España no se lo puede permitir en absoluto y me parece que es un despropósito fiscal y presupuestario. Martín Sánchez, soy un pequeño inversor inmobiliario. ¿Qué evolución esperas que tenga el mercado? ¿Sería aconsejable invertir aún endeudándose hasta cierto punto? A ver, el mercado claramente en los próximos años, bueno, claramente, uno siempre se puede equivocar, pero creo que claramente el mercado va a caer porque, a ver, el precio de la vivienda es, como todo bien, oferta y demanda. La oferta, pues las dinámicas son las que ya veníamos teniendo, con el añadido de que en los últimos años empezaron a abrir un poco la mano con las promociones. Por tanto, hay un cierto componente de aumento de oferta. Y luego la demanda es capacidad de pago del cliente.
del comprador. La capacidad de pago viene determinada por dos factores, tipos de interés y rentas futuras. Si yo tengo muchas rentas futuras, o espero que voy a tener muchas rentas futuras y me dejan endeudarme para traer a presente esas rentas futuras, podré pagar mucho. Si espero que mis rentas futuras sean muy escasas, pues no voy a poder pagar mucho. Ahora los tipos de interés van a bajar, pero es que las rentas futuras esperadas se van a hundir, con lo cual muy poca gente va a poder pagar precios altos y eso significa una caída de la demanda que hará que caiga el precio. Por tanto, si puedes endeudarte, si tienes capacidad de endeudamiento, creo que sí puede ser un buen momento para comprar ante esas caídas. Exo, buenos días, doctor Rayo. ¿Cómo cree que se podría gestionar la crisis económica desde ahora con el déficit casi al 10% que tendremos en diciembre? Hombre, de eso de casi al 10, yo creo que va a ser superior al 10, pero bueno, ojalá fuera solo casi al 10. Bueno, pues se tiene que gestionar con recortes futuros, no recortes presentes. Ahora mismo a lo mejor no es el momento de hacer recortes en general. Hombre, si se hacen recortes de gasto superfluo siempre será un buen momento, pero un tijeretazo masivo a toda la estructura del Estado probablemente ahora no sea viable. Ahora, empezar a hacerlos en 2021, 2022, 2023, 2024, todo eso hay que planearlo, hay que establecerlo, hay que documentarlo desde ya mismo. El gobierno tendría que estar preparando ese plan de recortes futuros para cuadrar las cuentas a largo plazo, para explicarnos cómo en el año 2025 o en el año 2026 vamos a tener menos deuda pública de la que tenemos ahora y no más. Y eso, por desgracia, me parece que no lo están haciendo ni lo quieren hacer en absoluto. Juan Fran pregunta, ¿cómo puede afectar esta crisis al mercado del alquiler en Madrid? ¿Deberíamos pedir revisiones a la baja a los inquilinos? Bueno, pues por pedirlas, claro. Otra cosa es que os las concedan si habéis firmado un contrato. La suerte es que cuando expire el contrato, si no os los quieren bajar y hay alquileres más bajos, pues os podréis ir a otro piso más baratos. Sí, yo creo que sí que va a haber, desde luego, una parálisis de precios y probablemente una rebaja, pero los contratos están para cumplirlos, también para romperlos, si uno no está a gusto con ellos y si encuentra algo mejor. Samuel Ureta, ¿value investing o inversión pasiva? ¿Qué opinas de los robo-advisors? Bueno, Indexa Capital como fondo de inversión pasiva o como vehículo de inversión pasiva sí que es recomendable en general, creo. Para el inversor estándar, amateur, digámoslo así, para el ahorrador e inversor por defecto, inversión pasiva sin duda. Si quieres, si te gusta invertir, si tienes tiempo para informarte y quieres obtener una rentabilidad extra, pues value investing. Y probablemente haya otras filosofías incluso mejores, no lo sé. Yo la que conozco y la que creo que tiene más sentido es el value investing, pero requiere mucho conocimiento y mucho tiempo, y no todo el mundo lo tiene. Andrés Benítez, desde Valencia, ¿cómo describirías la relación entre Hayek y Keynes? ¿La histórica o la actual? La histórica creo que era una relación cordial con una cierta admiración recíproca, sobre todo de Hayek hacia Keynes. No sé si tanto de Keynes hacia Hayek. La actual, pues que Keynes es dominante, por desgracia. Andrés Zornoza pregunta, ¿la izquierda suele buscar el Edén terrenal mediante el Estado? ¿Consideras el estatismo como una religión para quien no la tiene? Hombre, para muchos desde luego es una religión, es el nuevo Dios que proporciona un punto de referencia, un punto focal que hace que todo tenga sentido y que da cierto orden en sus vidas. No estoy diciendo que todo el mundo que sea estatista caiga en ese sentimentalismo religioso, pero para muchos desde luego. Acor pregunta, opinión sobre abogado contra demagogia y el movimiento de regeneración democrática, ¿sería paso hacia el liberalismo? Prácticamente no los conozco. El abogado contra la demagogia he visto algún vídeo suyo, pero muy poco y no puedo opinar porque no tengo referencias fundadas. Un talibán, espero que no talibán, ¿qué papel crees que tendrán las aerolíneas españolas en la crisis? ¿Imaginas un futuro negro para el transporte aéreo? Hombre, negro no, negrísimo. Porque, vamos, es que si no las rescatan van a quebrar y deberían quebrar. Es decir, los aviones van a estar ahí, que venga otro inversor en el futuro y los compre y si hace falta que los remonte. El sector se va a tener que reestructurar mucho y, bueno, pues si son aerolíneas españolas o no, da un poco igual. Ahí no habría que meterse, aunque se van a meter casi seguro. Eduardo Barral, ¿cómo ves la situación de España con los 5G? Aquí hay mucho Huawei y Estados Unidos quiere parar el 5G chino donde pueden. A ver, aquí es una cuestión que no tengo información. Es decir, si Huawei realmente quiere desplegar una red para espiar masivamente a los ciudadanos que la utilicen en beneficio del Partido Comunista Chino, obviamente hay que pararlo porque no deja de ser una invasión militar. Y es una de las pocas funciones que tiene el Estado, es la defensiva, y eso es un ataque militar. Ahora, que el Estado
puede intentar privilegiar a empresas nacionales frente a empresas extranjeras con la excusa de la seguridad, también. Entonces, ¿quién tiene razón? No lo sé, porque eso lo sabrán los servicios de inteligencia de cada estado. Y como mucho, pues podemos intentar tratar de fiscalizar las decisiones que tomen. No me cerraría en banda a tratar de expulsar a Huawei si es de verdad, si es cierto que hay problemas de seguridad fundados. Ahora, como estén intentando colarnos una política mercantilista con la excusa de la seguridad, pues eso redundaría en nuestra pobreza, en una ralentización tecnológica que no estaría ni mucho menos justificada. Borja Iglesias, ¿qué opinas de los malos resultados de AdValor y Cobas, Value versus Growth? ¿Los bajos tipos y la gestión pasiva matan al Value? En parte sí. Es decir, es cierto que el Value es una filosofía para encontrar gangas en un momento en el que el mercado discrimine entre gangas y no gangas. La situación de los últimos años ha sido que todo prácticamente subía y, por tanto, no había mucho sentido o mucha razón por discriminar entre gangas y no gangas. Ahora, muy probablemente la marea vuelva a bajar, ya está bajando, y cuando baje, en teoría, históricamente así ha sucedido, el value es cuando dará sus resultados. Es decir, en las fases post-crisis, no tanto en las fases expansivas y de exuberancia financiera. Y eso al margen de que las decisiones de Cobas o AdValor a lo mejor han sido equivocadas, no lo sé, no estoy capacitado para juzgarlo. Sam Con, ¿qué piensas de la situación argentina? ¿Conoces algún economista de acá? Ojalá algún día puedas venir. Bueno, ya estuve en Argentina en 2012, en Fundación para la Libertad. Si conozco economistas, sí, hombre, claro, Martín Krause, Walter Castro, por ejemplo, Javier Milei, como no, los Kachanowski, Adrián Rabier, conozco a muchos y soy amigo de muchos de ellos, incluso Martín Krause, por ejemplo, es profesor, Sebastián Landoni, por ejemplo, como no, Sebastián es codirector del máster en OMA junto conmigo, pero Adrián o Martín Krause son profesores del máster, por tanto, sí. La situación, pues desastrosa, pero no de ahora, sino de hace 50 años, 60 años, básicamente desde Perón se cargó el país. Matt Boss DJ, gracias Rayo por aportar tu sabiduría, bueno, mis píldoras de sabiduría, porque sabiduría, pocos sabios hay hoy en día, por opinar abiertamente sobre cualquier tema, bueno, con prudencia, y por tu constante humildad. Disponiendo de 300.000 euros, ¿dónde sería menos arriesgado invertir a medio plazo? A ver, insisto en que el sitio donde hay que estar a largo plazo es en la bolsa, o uno diría también el mercado inmobiliario, pero hay que seleccionar bien los mercados inmobiliarios, no cualquier mercado inmobiliario. Ahora, en bolsa hay que entrar progresivamente. Si metes de golpe 300.000 euros, ahí corres el riesgo muy grande de que compres muy caro, y si compras muy caro, luego te va a costar mucho recuperar. Si compras progresivamente, habrá momentos en los que compres muy barato, otros muy caros, y eso va a promediar en tu favor. Pero claro, 300.000 de golpe tienes que estudiar muy bien dónde lo vas a meter. Quizá un reparto entre inmobiliario y bolsa, o ir entrando progresivamente en la bolsa. Quédate en liquidez y vas entrando, pues no sé, 10.000 euros al mes durante varios años, y así te aseguras que no estés entrando demasiado caro. Nacho Rodríguez, la privatización de la salud dental provocó un aumento de los precios. ¿Pasaría lo mismo si se privatizara la sanidad en general? Bueno, es que no, la salud dental no ha sido nunca pública. No sé qué quieres decir con que han aumentado los precios. Los precios de la odontología en España son más bajos que, por ejemplo, en Francia. Y en Francia son en parte públicos. Creo que España tiene una red de dentistas muy buena, así lo dicen todas las encuestas de satisfacción del cliente. Obviamente nos molesta pagar cuando vamos a una clínica pública y no pagamos, pero es que lo estamos pagando por impuestos, con lo cual no hay que confundir el que nos moleste pagar con el que nos duela pagar con que sea mejor o peor. Nos duele porque siempre que sacamos el dinero del bolsillo nos duele, pero es que el Estado nos quita del bolsillo coactivamente muchísimo dinero y luego no lo asociamos con que nos lo ha quitado para eso. Carlos Calvin, que es, ya lo he dicho antes, pero lo repito, miembro del canal. Según Foro Económico Mundial, el 10% del PIB global será gestionado en blockchain al 2027. Estoy trabajando en proyectos relacionados. ¿Qué opinas? ¿Buena oportunidad para seguir por ahí? No he leído la estimación, así que no te puedo decir. Entiendo que se refiere a que habrá proyectos en blockchain por importe del 10% del PIB mundial, que no es lo mismo que el 10% del PIB mundial sea blockchain, que eso en ningún caso va a ser, porque no lo es con ningún sistema monetario. Bueno, probablemente tenga futuro. Yo la verdad que la tecnología blockchain, más allá de los medios de pago, no la he pensado tanto y no te sabría decir todo el potencial que tiene. Tú lo sabrás mejor que yo. Pero si le ves potencial, pues claro, adelante, porque es que es un salto tecnológico. La posibilidad de descentralizar
la prueba de descentralizar la información garantizada, eso sí que tiene mucho potencial. Ahora, ¿qué usos le demos? En el dinero está muy claro. Quizá en notarías descentralizadas, en otros, no lo sé, puede tenerlo, pero tú lo sabrás seguro mejor. Jesús Aller, ¿confías en las palabras de Escrivá cuando dijo que después de esta crisis entrarán en una dinámica de reducción del déficit estructural? De ser así, ¿cómo la ejecutarán en base a recortes o impuestos? A ver, el déficit va a bajar por estabilizadores automáticos, es decir, ahora va a subir mucho porque va a caer mucho la recaudación y van a subir mucho ciertos gastos y luego el déficit bajará porque aumentará la recaudación cuando dejemos de caernos y porque algunos gastos van a desaparecer. Eso no significa que estén reduciendo el déficit realmente estructural, eso es un déficit coyuntural. El estructural, si lo reducen, va a ser seguro vía subidas de impuestos y contra eso pues, también hay que enfrentarse porque es destruir la economía. Mauro Dupré, ¿qué implicaciones futuras en seguridad y política crees que puede tener la presencia de Pablo Iglesias en el CNI? No lo sé. Hombre, a mí no me hace gracia. En general no me hace gracia que los políticos tengan acceso a los servicios de inteligencia. También me preocupa las dinámicas internas que se generan en los servicios de inteligencia, el deep state que se forma ahí. Pero, hombre, que una persona con ideales comunistas, al menos de fondo, ¿no? No en las formas actuales, no en el discurso actual, pero sí en el fondo, ideales del socialismo real, tenga el control, o no tenga el control, pero esté dentro de los servicios de inteligencia, pues a mí me preocupa. También entiendo, por otro lado, que ellos quieran estar, porque es cierto que ha habido mucha guerra sucia desde el Estado profundo contra Podemos. A lo mejor incluso justificada en el sentido de que son un auténtico peligro en muchos casos para las libertades y lo estamos viendo. Pero yo también entiendo que ellos, si de verdad fueran un partido que no quiere recortar nuestras libertades, pues quieran desmontar desde dentro ese Estado profundo y esas cloacas del Estado que desde luego existen y ellos las han sufrido mucho. Ahora, obviamente eso tiene, digamos, externalidades negativas sobre mi libertad que la mía o la de cualquier otro, vamos, no estoy personificando, que me preocupan. Darío Adames, imagina un país en donde solo los que tengan saldadas todas sus deudas con el Estado y aportadores de impuestos netos pudieran votar. Opinión, bueno, ese era el sufragio censitario que había antes. Tiene cierto sentido de vincular la acción estatal con aquellos que están sosteniendo el Estado, porque si no generas dinámicas de parasitismo generalizado, ¿no? De intentar que los que no pagan vivan a costa de los que pagan. Para eso están las constituciones, en teoría, para poner límites a ese parasitismo democrático. Pero, claro, obviamente también tiene problemas ese sufragio censitario y es que al final el Estado se convierte en una herramienta de las clases adineradas solo para su interés y los derechos de las personas, aunque no paguen impuestos, pues son tan importantes como los derechos individuales, tal como los define el liberalismo, no los derechos sociales y todas estas cosas que son simplemente formas de cercenar los derechos individuales. Pero los derechos individuales son tan importantes los de quien tiene dinero como quien no los tiene y que el Estado se pueda ocupar únicamente de la protección de los derechos de quien tiene dinero también es preocupante en sí mismo. Por tanto, pros y contras claramente. Xavier Manuel, ¿cómo es posible que se estén moviendo millones de euros en black en monederos como Neteller y Skrill sin ningún tipo de problema? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo es posible? ¿En qué sentido? Es decir, técnicamente es viable y por tanto, no sé, o sea, no lo sé, no entiendo bien la cuestión, lo siento. Probablemente porque tampoco entiendo muy bien los detalles de la tecnología y por tanto a lo mejor tú ves algo que yo no estoy viendo. Eder Iroz, si volviéramos a patrón oro, ¿podría una persona equivalente a Warren Buffett hacerse con la mayor parte de la masa monetaria del país? Bueno, que lo intente. Si lo hiciera, pues dejaríamos de utilizar el oro, ¿no? Es decir, si utilizamos el oro porque es muy conveniente para pagar y para recibir pagos, para pagar y cobrar, y no hay oro que pueda circular, pues utilizaríamos plata, cobre, bitcoins. Es decir, al final, una moneda tiene que estar también en sociedad y si no lo está porque un señor la acapara, pues dejará de usarse en sociedad. Isaac Bruno Quiroga pregunta muy buena
muy bueno tu trabajo, me encantó la conferencia de los 10 mitos de la izquierda, me ha ayudado a encarar ciertos argumentos y debates. ¿Podrías poner la referencia de las citas en la descripción? Hay partes que no le entiendo en inglés. Es una conferencia vieja y tendría que volver a buscar todas las citas que mencioné. Casi te diría que si tienes alguna duda con alguna cita concreta, me mandes un mail y te la intento proporcionar, porque si tengo que revisar todas las citas, que eran abundantes además, si no recuerdo mal, de esa conferencia y buscar la página exacta de la edición del libro exacta, va a ser un poco farragoso para el tiempo que tengo. Hakim Seinani, me parece que pone, desde la Asociación Liberal Stellarum, Macies, de la Universidad Autónoma de Madrid, buscamos defender la libertad. ¿Podrías darnos algún consejo sobre divulgación liberal en un ambiente tan politizado? Intentaría empatizar, eso es lo primero, ¿no? Porque al final los que defienden ideas distintas a las nuestras o a las liberales, porque dentro de los liberales no son nuestras en el sentido de que entre nosotros tampoco estamos de acuerdo, ¿no? Pero, bueno, distintas a las liberales, en general no es gente que tenga fines malévolos o que sean psicópatas ni nada parecido, sino que tienen otra serie de preocupaciones y lo que hay que hacer es intentar enfocar las soluciones liberales a esas preocupaciones legítimas que esas personas tienen. Hay un libro muy interesante, no recuerdo ahora el título, de Arnold Kling, The Three Languages of Politics, Talking Across the Political Divides, que os recomiendo que os leáis todos los que queráis divulgar el liberalismo, porque lo que plantea es cuál es la preocupación de la izquierda, cuál es la preocupación de los conservadores y cuál es la preocupación de los liberales. La izquierda se preocupa por la opresión, porque no haya nadie por encima de nadie, es decir, algo así por la igualdad, ¿no? La igualdad de trato. Los conservadores por el orden civilizatorio y los liberales por la libertad. Y casi todos los problemas en sociedad se pueden enfocar desde estos tres puntos de vista y hay que hacer ver cómo el liberalismo también es un sistema político y filosófico potente para atajar los problemas y las quejas y las preocupaciones que plantea la izquierda y los conservadores respecto a la opresión y a la civilización, al orden, a la estabilidad política. Jorge Sáez, ¿crees que después de esto China y su conglomerado de empresas como AliExpress les beneficiará para convertirse? Yo creo, no, o sea, bueno, si esto es beneficioso para China, yo creo que todo lo contrario. Si alguien piensa que esto lo ha montado China para beneficiarse, vamos, como siempre me puedo equivocar, pero yo no veo ningún beneficio para China en todo esto. Quizá en el muy corto plazo, ahora lo veremos, si el mundo se para y China sigue produciendo, pero ni siquiera así, porque el parón que ha experimentado y la caída del PIB que ha sufrido es brutal. Y a medio plazo yo veo, como decía antes, una desglobalización o un riesgo de desglobalización muy grande y a China la desglobalización no le interesa en absoluto. Por tanto, aquí si vamos al quid prodest, no es China. No, casi parecería más, aunque también es una paranoia, claro, que beneficia la agenda desglobalizadora de Trump que a la propia China. No lo termino de ver. Ese Daniel, ¿sacarías tu dinero de España actualmente? ¿Cómo lo harías? ¿Cuenta bancaria en Estados Unidos? ¿Acciones? Bueno, ahí depende del riesgo contra el que te quieras cubrir, ¿no? Es decir, si el riesgo es el riesgo económico de tener exposición a España, pues cualquier activo financiero o no financiero, real, que no esté vinculado con España, vale. Entonces, ese es un riesgo. Que la economía española caiga, que te empobrezcas por el empobrecimiento vinculado a España y demás. Luego hay otro riesgo, y es el riesgo político de que te expropien. Ahí sí que tienes que sacar totalmente el dinero de España. No basta con tener activos extranjeros a través de un banco o de un fondo español. Tienes que estar fuera. Y eso es una cuestión distinta de en qué activo invierto, si en acciones, si en depósitos. No, inviertas en lo que inviertas a través de una entidad extranjera, no de una entidad española, porque te lo podrían expropiar. ¿Están las cosas como para preocuparse de que nos vayan a expropiar? Hasta ese punto creo que no. Ahora, que van a meter o van a intentar meter un impuesto sobre la riqueza para patrimonios medianos, eso casi seguro, y eso es una expropiación. Pero vamos, pues eso, que te van a intentar quitar a quien tenga a lo mejor más de medio millón de euros, más de 1 millón de euros, pues el 4, el 5, el 6% de lo que tiene para pagar deuda. Eso yo sí que lo veo como un riesgo bastante probable y ahí, pues, bueno,
te la juegas también, porque sacando el dinero del país no te exime de esa obligación, pero si no lo declaras, pues, es decir, si te quieres cubrir ocultando parte de tu propiedad al fisco español para que no te quite algo que no te tendría que quitar, de nuevo, eso ya es el riesgo que cada cual quiere asumir frente a la legislación estatal y de nuevo, yo lo último que haré ahora, y menos en estado de alarma, es pues promover algo que vaya en contra del Código Penal, porque solo faltaría que a la censura pues se le añadieran otras causas. Carlos Montesinos se ha hecho mecenas, muchísimas gracias. Isaac Bruno Quiroga también se ha hecho mecenas, muchas gracias. Tomeu, también se ha hecho mecenas, gracias sinceras. Antonio SP, hola Rayo, ¿cómo el liberalismo con la menor intervención del Estado o ninguna puede asegurar sanidad universal? Estaría bien un vídeo sobre esto. A ver, el Estado liberal puede tener un papel subsidiario a la hora de complementar allí donde no llega el mercado, si es que no llega. Es verdad que antes de que el Estado cubriera determinados servicios, por ejemplo la sanidad, ya había instituciones sociales que suplían esa labor que no desempeñaba el Estado. ¿Qué eran esas instituciones sociales? Eran redes comunitarias de ayuda mutua. Si buscáis bibliografía por internet, las Friendly Societies. Hay un libro muy bueno de David Beito que se llama, si no recuerdo mal, Welfare Before the Welfare State. A ver. No, pues no. Eso, From Mutual Aid to the Welfare State. Se llama exactamente. Pero Welfare Before the Welfare State creo que es no sé si es un documento del Institute of Economic Affairs. Bueno, en cualquier caso, el libro de Beito está muy bien porque te explica todas las redes de ayuda mutua que había antes del estatismo, del estado de bienestar. Pero bueno, que incluso, aunque no estén esas redes, uno puede defender un papel subsidiario del Estado para que aquellas personas que hayan quedado transitoriamente fuera puedan tener acceso. Pero la sanidad se consigue sobre todo con aseguramiento, con ahorro y aseguramiento privado. Breogán Pérez, ¿crees que la bolsa y la especulación en ella es el motivo principal de las crisis económicas, como pasó en el crack del 29? No, en el crack del 29 no pasó nada de todo eso. En el crack del 29 lo que pasó fue una brutal expansión crediticia desde Estados Unidos e Inglaterra y también filtrándose por Alemania y por Austria. Y luego lo que pasó fue un proteccionismo brutal que terminó pues derrumbando el sistema financiero internacional, quebrando el patrón oro y, por tanto, generando una crisis económica absoluta. Imagínate que hoy se rompe el euro. Se rompe el euro y quiebra la mitad de la banca estadounidense y, además, Trump mete aranceles por todo el mundo, imposibilitando el libre comercio. Pues, claro, la crisis actual dejaría pequeña la del 29. Pero es que en el 29 lo que pasó fue eso. Pero el origen es la expansión crediticia descontrolada por el sistema bancario estadounidense, financiando incluso a la banca alemana con créditos a corto plazo y de la alemana a la austríaca y demás, ¿no? De nuevo, hay un libro que todo esto lo cuenta muy bien, que se llama Economics and the Public Welfare, de Benjamin Anderson. F. Jandro 9, ¿cuál es el anime más liberal que te has visto? Bueno, no lo sé, tendría que pensarlo. La verdad es que no tiendo a analizar los animes desde esa perspectiva, no me gusta politizarlo todo, pero claramente One Piece es un anime muy, muy liberal, ¿no? No quiero hacer spoilers y tampoco quiero que me los hagáis vosotros, pero bueno, el malo es el gobierno mundial, entonces difícilmente puede haber un malo más liberal que ese. Jesús Daniel Bellorín, ¿qué opinas del socioliberalismo? ¿Crees que podría ser una buena forma de vender el liberalismo a progresistas? Bueno, a ver, si eso ya es... a ver, una cosa es cuál es la táctica y otra cuál es la estrategia. ¿Dónde queremos llegar? Y para llegar a donde queremos llegar, ¿qué artimañas, digámoslo así, empleamos? Si tú dices, yo quiero llegar al minarquismo o al anarquismo, pero voy a intentar vender una versión más blandita para que vayamos poco a poco. Pues bueno, a lo mejor es la táctica adecuada que hay que seguir, no lo sé. Yo tengo dudas de que si vamos templando gaitas, muchas veces lo que haces es generar desencantos y contradicciones. El socioliberalismo para mí es contradictorio desde un punto de vista moral, sin duda. Desde un punto de vista económico no tiene por qué serlo. Pero desde un punto de vista moral me parece absolutamente contradictorio. No puedes reivindicar la libertad del individuo frente al Estado y
la supremacía de la soberanía individual, luego decir, no, pero empezamos a redistribuir la renta porque no nos gustan las desigualdades. Pero bueno, obviamente si me dices, ¿prefieres un socioliberalismo como el alemán de los años 50 a lo que hay hoy? Pues claro. Ahora, que lo que hay que dejar claro es que eso tampoco está bien y que eso tampoco es lo que se busca, aunque sea quizá un paso intermedio si es que se convierte en eso, en un paso intermedio. A veces se convierte en una forma de legitimar medidas más radicales al otro lado, porque sí, pues dicen, incluso los liberales dicen que un cierto estado de bienestar es necesario. Pues eso significa que el estado de bienestar es muy bueno, vamos a multiplicar el estado de bienestar, ¿no? John Manquerón se ha hecho mecenas, muchísimas gracias. Xavier Manuel Carballada se ha hecho miembro, muchas gracias también por vuestro apoyo, que desde luego es indispensable para que el canal se mantenga. Manuel Llago, ¿qué opinas del fusionismo de Frank Meyer? No opino porque no lo he leído, lo siento. Bueno, se han agotado de momento las preguntas del superchat. Vamos ahora con... pasa que es que este chat es ilegible, va demasiado rápido. A ver, hay otra en el superchat. Javier Pérez Serrano, ¿qué recomiendas para perdurar en esta crisis? ¿Qué recomendaciones para perdurar en esta crisis tienes para una pyme del sector tecnológico de Baleares con unos ingresos de clientes del sector turismo del 85%? Uf. Es que el sector turístico, o sea, tecnologías de la información, el sector turístico va a sufrir 2-3 años de derrumbe total. Entonces, no lo sé. Ahí imagino que la estrategia estará en vender algún... Vamos, imagino que vosotros lo que hacéis es prestar servicios, ¿no?, para empresas turísticas. Intentar de alguna manera canalizar... enfocar que son un nicho algunas empresas que son clientes vuestros y conseguir canalizar hacia ahí la poca demanda turística que va a haber, porque otra cosa, o sea, al final un mercado que se contrae es un mercado donde sobra muchísima gente y el que sobrevive mejor es el que se queda con una porción de ese mercado. Pues no sé qué podéis hacer vosotros para lograr ese objetivo, que es concentrar las migajas en los pocos clientes que vayan a sobrevivir. Manuel Martínez, ¿qué opinas del rey como figura inamovible y representante de la unidad en tiempos de guerra? ¿Y qué pasaría si los bancos centrales no imprimieran más dinero? Bueno, empezando por lo último, a ver, yo no soy contrario a que los bancos centrales den crédito. Soy contrario a que los bancos centrales den crédito contra malos activos. Y desde luego ahora están dando créditos contra pésimos activos y eso es un problema. ¿Qué pasaría si no lo dieran contra pésimos activos? Pues que tendríamos monedas mucho más sólidas. ¿Se puede dar financiación suficiente a través del Banco Central solo con buenos créditos? Con buenos créditos puedes financiar las inversiones que deberían financiarse, no las que no deberían financiarse. Y lo que haces es mantener la liquidez de la banca para que la banca pueda extender el crédito que de nuevo la economía necesita o merece necesitar. Porque, insisto, demanda de crédito puede haber mucha, pero no todos tienen por qué recibirlo. ¿Qué opino sobre el rey? No soy especialmente republicano, tampoco monárquico, vamos, no creo, no me parece un debate muy, muy crucial el de la forma política de la jefatura del Estado. Al final, la cuestión es que si se instrumenta el Estado o no se instrumenta para fines particulares. Y lo que hemos visto es que el rey, anterior al menos, probablemente también pero bueno, al menos el anterior, ha instrumentado el Estado para sus fines particulares y eso es algo que desde luego hay que no solo afearlo, sino que perseguirlo. El actual, pues no lo sabemos, probablemente es difícil que una figura como su padre se haya movido como se ha movido sin tener el conocimiento, pero de ahí a pensar que un presidente de la República sería menos malo, bueno, es que prácticamente todos los últimos presidentes de la República Francesa están siendo procesados o han sido procesados por corrupción. Por tanto, tampoco es tan novedoso ni tan exagerado.
En todo caso, lo que no considero es que haya una mayor legitimidad para la jefatura del Estado por el hecho de que tenga un sustento o un sustrato democrático. La figura de legitimidad hereditaria no es una buena justificación en absoluto, pero la legitimidad democrática tampoco. Es decir, el hecho de que una persona reciba muchos votos le da derecho a gobernar sobre nuestras vidas, pues tampoco per se, ¿no? De ahí que lo bueno o lo necesario sean los gobernantes que respetan las libertades de los ciudadanos, no aquellos que simplemente tienen apoyo popular. Martín González, dime 2 cosas malas del liberalismo que defiendes. Seguro que hay 2 cosas malas. Bueno, pues que tiene problemas, por ejemplo, externalidades negativas que no se internalicen adecuadamente o problemas como los bienes públicos en la provisión de defensa. Y luego que el liberalismo es un sistema para seres humanos y el ser humano dista de ser perfecto y, por tanto, el resultado de un sistema compuesto por seres imperfectos, pues no será perfecto. Otra cosa es caer en el error de pensar que las alternativas centralizadas van a ser preferibles, que no lo son, creo. Es decir, por resumirlo, ¿el liberalismo es lo mejor que puede haber? No, es lo menos malo, con diferencia, además. Salvador Naranjo, ¿crees que estamos a las puertas de una depresión? ¿Cómo ves las bolsas mundiales en el futuro próximo? Hombre, una depresión depende cómo entendamos depresión. Que el PIB se va a hundir como nunca en los últimos 80 años lo hemos visto, desde luego. ¿Que eso signifique un estancamiento persistente en el conjunto del planeta? Tampoco lo creo, pero las economías van a descapitalizarse de manera muy profunda, eso sí es así, y por tanto vamos a tener menos riqueza en el medio plazo. Y eso creo que se va a reflejar en las bolsas. Pero claro, es que las bolsas también están tan dopadas por el intervencionismo de los bancos centrales que también es difícil hacer un pronóstico. Carlos Mayora, ¿recomiendas alguna plataforma de inversión en bolsa o alguna de las que hayas escuchado buenas cosas? Depende a qué te refieras de plataforma de inversión. Si es para invertir tú directamente en bolsa, la verdad es que no lo tengo muy mirado porque, a ver, las plataformas entiendo que son buenas conocerlas para quien haga trading. Yo no hago trading y, por tanto, me da igual que me cobren una comisión algo superior para alguna de las pocas operaciones que hago al año o a los años, ¿no? Entonces, no sé, cualquier plataforma de cualquier banco a mí me vale. Bankinter, por ejemplo, funciona muy bien. Si quieres fondos de gestión pasiva, baratos, pues ya lo he mencionado antes, Indexa Capital creo que está bastante bien. David Fernández se ha hecho mecenas, muchas gracias. Mariano Segura se ha hecho miembro, pues muchas gracias. Jorge Jiménez Arias, ¿has pensado alguna vez meterte en política? Sí, ya lo he contestado antes, lo he pensado y la respuesta es radicalmente no. ¿Te lo han ofrecido alguna vez? Bueno, sí, alguna oferta ha habido, con portazo incluido. ¿Y no crees que sería la mejor manera de llegar al liberalismo que propones? No lo creo, sinceramente. Si lo creyera, pues, bueno, no lo sé. Creo que ahí dejaría sacrificar la difusión del liberalismo, pero tal vez si lo creyera me metería. Pero bueno, no se va a dar el caso, ¿no? Ángel García pregunta que me da rabia que rechaces tan tajantemente el meterte en política. Pues bueno, mala suerte para los que me queráis ver en política, pero eso va a seguir siendo así. Vamos, se suele decir que nunca digas nunca. En mi caso, incluso he propuesto a gente apostar de que no me voy a meter en política para que además eso suponga una forma de quemar cualquier posible barco de meterme en política. Pero vamos, no me vais a ver en política porque además es algo que personalmente me generaría malestar y ahí sí voy a anteponer mi bienestar personal a las ideas liberales. Entonces no voy a estar en política y además es que tampoco hace falta. Es decir, un buen político es una persona que, primero, sabe manejar grupos y, segundo, es un buen técnico. Y tercero, que tiene buenas ideas, pero es que las buenas ideas se las podemos proporcionar otros desde fuera sin necesidad de tener relación con él. Pues, si Pablo Casado, por ejemplo, quiere ser un buen político, que lea a buenos autores liberales, alguno creo que ha leído, pero que siga leyendo y que se siga nutriendo y luego que se junte con personas de perfil técnico muy positivo, que anteponga los ideales liberales a su interés político, que sepa manejar a su partido y que tenga un buen equipo técnico. Técnicos los hay mucho mejores que yo, no tengo por qué estar yo ahí. Bien.
Hakim Saniani se ha hecho miembro. Pues nada, muchas gracias. Minarquista, ¿qué opinas de los enemigos del comercio descotado? ¿Por qué crees que la economía en la América española no fue tan próspera como en la británica? A ver, Los enemigos del comercio creo que es un libro mucho más profundo como para que yo pueda evaluarlo. Creo que hace falta un nivel de conocimiento que me desborda, de erudición y de lecturas, para poder evaluarlo correctamente. Porque, claro, es que al final, si uno hace una recesión de todo el pensamiento político-filosófico vinculado al comercio, pues o te has leído todo eso o es difícil evaluarlo. Yo, evidentemente, no me he leído todos esos libros que se ha leído Antonio y, por tanto, es difícil saber si el libro es fiel a las fuentes o no lo es. Pero, bueno, no tengo por qué pensar que no lo es y, por tanto, es una obra enciclopédica. Y es enciclopédica, pues en mucha mayor medida de lo que yo, al menos hoy, ojalá algún día pueda llegar, pero puedo evaluar. Borgina, ¿qué? ¿Y por qué? Bueno, es que hay tantas preguntas que. ¿Por qué? Bueno, no soy historiador, pero creo que el tipo de instituciones que se exportaron de España a las colonias no fue de la misma calidad que el que se exportó de Inglaterra a las colonias. Pero no lo sé, no. Si me pedís grado de confianza en la respuesta, no es muy alto. Esta es una cosa que también es interesante. Cuando contestamos, habría que dar no solo contestación, sino qué grado de confianza, qué porcentaje de confianza le atribuyes a tu respuesta. Porque si no, hay cosas que yo estoy muy seguro de lo que estoy respondiendo y otras de las que no, y si se mezclan unas cosas con otras, pues mal asunto, ¿no? En términos de credibilidad, incluso. Jaume Mayol, ¿qué opinas del peli? Pues creo que hace una labor muy positiva dentro de la política y ojalá tuviese más presencia. Aún así no me vais a ver como miembro del PELIP, pero no porque no me guste el partido, que me encanta, sino porque no me gusta la política. Ángel García se ha hecho miembro, pues muchas gracias. Vicente Vilanova, ¿habrá elecciones cuando pase esto? Debería, pero si ellos esperan que las van a perder, no las va a ver, y si esperan que han sido suficientemente capaces para manipular a la gente y que las ganen, pues no debería haberlas. Entonces, en cualquier caso, ellos controlan los tiempos y los van a controlar en su beneficio. ¿Recomiendas vender patrimonio inmobiliario? Creo que ya es tarde, salvo que hayas encontrado algún cliente que no se haya visto afectado por la situación y que, por tanto, puedas vender a un precio parecido al que habrías vendido hace un año. ¿En qué país invertirías que dé estabilidad y libertad? El problema es que invertir en países que den estabilidad y libertad es caro, porque todo el mundo quiere invertir en ellos. Un ejemplo muy claro es Suiza, pero invertir en Suiza es carísimo. Entonces, a veces conviene arriesgarte un poco a cosas que no sean 100% estables y 100% libres, porque como son tan escasos los refugios de estabilidad y libertad, ya digo, son muy caros y, por tanto, puedes obtener minusvalías de invertir en ellas. ¿Vale? Conservas lo que tienes, pero a un coste alto. Joan Maris se ha hecho mecenas, muchas gracias. Roberto Aresena, ¿conoces a Martin Armstrong? No. Su modelo ha pronosticado las anteriores crisis y ahora la ruptura del euro. ¿Qué opinas? No lo conozco. En general, no, este tipo de modelos que pronostican eventos que dependen incluso de negociaciones políticas y de presiones del electorado hacia la política y viceversa, creo que son modelos que no realmente aciertan de chiripa, no porque puedan modelizar la enorme complejidad del sistema. Ray, ¿a quién prefieres? ¿A Joseph o Yotaro Joestar? No, si es algo de anime, en este caso no me pillas totalmente. Y si no, pues no lo sé. ¿Y jugarás en Fachalán con el resto de youtubers libertarios? No creo, porque aunque lo de Fachaland a lo mejor sea algo muy comercial, a mí no me gusta. Vamos, por supuesto, como estrategia comercial y de crítica a la izquierda, pues está bien, pero es que no tengo por qué comprar las etiquetas que la izquierda me quiere imponer. Y por tanto no creo, pero vamos, que respeto enormemente a todo el mundo que crea que esa es una buena estrategia de divulgación. No estoy criticando, simplemente digo que a mí en concreto eso no me convence
Gracias por todo, España te necesita. Bueno, no sé si me necesita o no, pero aquí estaremos dando la brasa. Manuel R. Acabo de terminar el máster de acceso a la abogacía con una mentalidad amplia y flexible. ¿Qué opción laboral me recomiendas? Dentro y fuera de España. Pues, a ver, yo suelo recomendar que te dediques a aquello que te guste más, porque es lo que hagas mejor. Un abogado tiene que echarle, para ser un muy buen abogado, pues horas y horas y horas y horas. Si te dedicas a una parte del derecho que no te gusta, pues no le vas a echar la mitad de las horas, no vas a ser el mejor en ese campo. Y por eso, pues eso, que te recomiendo que te dediques a la que más te guste. Y eso sí, claro, si has estudiado Derecho en España, dedicarte al derecho fuera de España, más allá de la estructura mental que hayas adquirido, no te va a servir de mucho, porque el derecho extranjero tiene muy poco que ver con el español. Incluso si te vas a países anglosajones, pues las instituciones jurídicas tienen nada que ver, o prácticamente nada. Tomeu Antic, ¿qué partido crees que está más cerca del liberalismo? Un placer ser mecenas, nada, el placer es mío. A ver, ya lo he dicho otras veces, creo que casi todos los partidos tienen algunos elementos de liberalismo y que eso es lo que hay que resaltar. Vox tiene propuestas económicas muy liberales, otras nada liberales, y ya no digamos propuestas no económicas. Ciudadanos tiene propuestas no económicas también muy liberales, como puedan ser la gestación subrogada o la eutanasia. El PSOE, incluso Podemos, también tienen medidas algunas liberales, pues la propia eutanasia o en el caso de Podemos la legalización de las drogas blandas. El PP también tiene medidas liberales en lo económico, sobre todo. En lo no económico al menos no es agresivamente antiliberal, que eso ya es un punto a favor. Es conservador, vamos, conservar lo que hay. Y en lo económico, pues al menos ahora con Pablo Casado sí que parece que se ha virado un poquito el discurso hacia algo un poco más liberal. Pero vamos, aún así, una tibia socialdemocracia muy exagerada, ¿no? Entonces, bueno, depende a lo que le des más importancia. Si una persona le da mucha importancia a la eutanasia, pues tenderá a votar a partidos, o a apoyar al menos a partidos que lo defiendan, aunque sean muy antiliberales en otros ámbitos. Si una persona le da más importancia a las libertades económicas, pues tenderá a votar a partidos que al menos avancen algo en esas libertades económicas. Es que como la libertad es tan poliédrica, no puedes decir este partido es más liberal porque defiende bajar el IRPF 10 puntos, ya, pero sí, a lo mejor luego está en contra de los inmigrantes furibundamente y tu pareja es un inmigrante, por ejemplo, pues personalmente puede ser mucho más agresivo contra tu libertad ese otro partido que el que propone subir 10 puntos el IRPF. Que son circunstancias personales. Ningún partido tendría que recortar ninguna libertad y en la medida en que todos se lanzan a recortarlas, pues es difícil hacer una jerarquía de los menos malos. Todos lo son, aunque con distintos grados, desde luego. Borgina, ¿qué crees que ocurriría en los días siguientes a que se produjese un abstencionismo electoral muy alto? Por ejemplo, de un utópico 50%. No pasaría nada. Nos acostumbraríamos a ello y no pasaría nada. No creo que Es decir, no votar no es para conseguir un abstencionismo muy alto y que caiga el sistema. Eso no va a suceder. No votar creo que es más una señal que se manda al resto de la ciudadanía de no soy un siervo y tampoco creo que tú seas un siervo y que por tanto te sometas al mandato de mi voto. Es más un acto de protesta activa que de estrategia política. Es decir, yo cada vez que hay unas elecciones tengo la ocasión de explicar por qué no voto y de explicar de fondo por qué no voto, es decir, porque considero que el Estado no es legítimo y creo que hay gente que bueno, a lo mejor no, pero que se puede replantear la esencia del Estado y de la democracia a raíz de esos hechos. Ángel Martínez se ha hecho mecenas, muchas gracias. Edgar Fernández Vidal se ha hecho miembro. Bueno, Edgar, muchas gracias. Jandro 300, ¿qué opinas del ordoliberalismo? ¿Crees que el Estado sí podría actuar en el caso de evitar monopolios para ir en pro de la libre competencia? A ver, en general yo soy escéptico de las políticas de defensa de la competencia porque creo que son normalmente políticas de defensa de la incompetencia y no de la competencia. Pero, bueno, no quita que en una sociedad puedan aparecer monopolios de verdad, por ejemplo, que alguna empresa se quede con la provisión total de algún recurso natural escaso e indispensable, y ahí sí podría haber
determinadas políticas liberales que intentarán restablecer la competencia. Esto está incluso en el origen mismo del liberalismo, el famoso proviso de Locke, que se llama. Lo tenéis tratado en mi libro Liberalismo, este de aquí detrás. Pero una política de competencia casi de tipo industrial, es decir, tratar de diseñar los mercados rompiendo las estructuras empresariales establecidas, creo que es muy peligroso. López 80, ¿cómo es el mundo? Era polemita a tope y viendo los canales afines te tenía por un pepero sin corazón, lo que hace ver vídeos editados de La Sexta. Bueno, pues aquí antes algunos decían, ¿para qué vas a La Sexta? Pues bueno, solo con que una persona ya haya dejado de abrazar ideas antiliberales, pues ya es un logro. Sin corazón no lo sé, hombre, creo que sí que tengo corazón, pepero desde luego no. Es decir, prefiero que me digas sin corazón que pepero. Julián Romero, ¿imposibilita el liberalismo la libertad de desprenderse de las posesiones materiales? No, al contrario. Es decir, si tú quieres montar una comuna socialista que haga apología del pauperismo, pues el liberalismo te respeta. Otra cosa es que tengamos una opinión, pues, no muy positiva de que la gente viva en la pobreza. Pero si alguien es su estilo de vida y considera, no sé, bueno, que te quieres meter en una orden religiosa que vive en la absoluta miseria, pues no, es tu decisión individual, es tu proyecto de vida. Como mucho podremos pensar que alguien te ha lavado el cerebro, bueno, podré. Otros pensarán otra cosa, ¿no? Podré pensar que te han lavado el cerebro o lo que sea, pero que, vamos, cada cual hay que respetar las decisiones que tome, como mucho intentar persuadirle de que se equivoca y ya está, no mucho más. ¿Crees que China se aprovechará de esta crisis? Bueno, lo he comentado antes. Creo que esa es una visión conspirativa que no... O sea, a ver, que se puede terminar aprovechando. Todos los países se van a intentar aprovechar de las crisis, no solo China. Ahora, ¿que China ha montado la crisis para aprovecharse de ella? No, porque tiene más que perder que ganar. Aunque, desde luego, una crisis es una oportunidad y todos intentarán, pues, que se oriente a su favor. David Fernández, opinión sobre la guerra del petróleo. Sería muy interesante que hicieses un vídeo explicando tu opinión de forma más extensa. Bueno, a ver, claramente hay una guerra a bastantes bandas entre oferentes. Hay una guerra dentro del cártel tradicional del petróleo, que los cárteles son por naturaleza inestables, por muchas razones, pero ya sobre todo cuando tienes un competidor externo eficiente como el fracking estadounidense, el cártel es tremendamente inestable. Entonces, hay una guerra dentro del cártel, que de momento parece que hay un armisticio entre Arabia Saudí y Rusia sobre todo, pero también una guerra del cártel con pues, las nuevas formas de producción de petróleo como el fracking. Y eso está generando pues mucha más oferta de la que tradicionalmente o de la que habría habido si la industria hubiese seguido cartelizada. Pero es que además nos hemos encontrado con un desplome de la demanda de petróleo como consecuencia de la crisis económica. Y, entonces, claro, aunque se ha llegado a un acuerdo de restricción de la oferta, el petróleo sigue por los suelos porque la perspectiva de demanda mundial de petróleo, al menos a corto o medio plazo, es muy escasa. Ángel García, bueno, y aparte que las tecnologías se han ido volviendo desde el punto de vista de la demanda y del usuario mucho más eficientes, con lo cual también el consumo de energía por unidad de PIB se está desplomando, se ha venido desplomando desde los años 80. Ángel García Montero, ¿qué opinas de la moda de llamar ahora a los inmigrantes migrantes? ¿Inmigración ilegal es un término adecuado? A ver, la moda, pues yo qué sé, a ver, en cierto modo tiene sentido si uno dice que la sociedad es el mundo, ¿no? Y que el mundo es una misma sociedad, pues si todo el mundo es una sociedad no hay emigrantes o inmigrantes, ¿no? Ahora, claro que en un mundo dividido por estados y con fronteras, aunque estemos en contra de las fronteras, pues tiene sentido explicitar si es que entras o si sales de la frontera, ¿no? Inmigración ilegal, pues desde un punto de vista jurídico, claro que hay inmigrantes ilegales. Otra cosa es si estamos a favor de que haya inmigrantes ilegales por el mero hecho de no haber entrado en las condiciones en las que un Estado, que hay que plantearse si tiene esa legitimidad o no, ha especificado para entrar en el país o no. Es decir, si no le das un componente valorativo al término inmigrante ilegal, pues claro que lo puedes utilizar. Si se lo das, pues entonces te tienes que abrir a que alguien
te lo intente rebatir y que te diga pues lo típico de nadie es ilegal, ninguna persona es ilegal y demás, que aunque es una consigna o es una frase hecha, sí tiene ideas bastante, a mi juicio, profundas y acertadas detrás en el sentido de enfrentarse a una visión de la residencia y de los movimientos de personas que actualmente está absolutamente subordinada al arbitrio estatal. ¿Qué opinas del trato de los humanos a los animales, por ejemplo, la tauromaquia o de cárnicas que tienen encerrados a los animales toda su vida? Bueno, es otro tema que no tengo muy claro, pero de la misma manera que antes he dicho que yo desde un punto de vista personal, en otro tema que no tenía claro, como el del aborto, soy más bien antiabortista, aquí también soy bastante cercano, no radical ni mucho menos, pero sí soy bastante cercano a ciertos derechos de los animales. Me horroriza, vamos, la tauromaquia no es que me horrorice porque no la he visto nunca y nunca me ha gustado. Si la viera, supongo que me horrorizaría. Y respeto a la gente que diga que es un arte y todo lo demás, pero obviamente es un arte a costa del tampoco quiero entrar, pero vamos, del sufrimiento, porque ya sé que los argumentos de que el toro no sufre y demás, pero bueno, del sufrimiento o del maltrato de un animal. Otra cuestión es si debería prohibirse. Yo como poco le quitaría, bueno, a eso y a todo, no es una novedad, pero le quitaría todas las subvenciones. Con respecto al maltrato de otros animales, 3/4 de lo mismo. No veo mucha justificación para maltratar a los animales por el mero hecho de maltratarlos. Otra cosa es pues que ese maltrato, entre comillas, cumpla un determinado fin que esté muy relacionado con la supervivencia humana. Por ejemplo, la alimentación. Pues si no hubiese forma de alimentarnos salvo manteniendo a los animales en esas condiciones, pues a lo mejor desde un punto de vista especista, si lo quieres, pero lo podría llegar a justificar. Pero maltratar por maltratar, desde luego no. Y creo que parte del progreso moral de la sociedad pasa por ir integrando cada vez más a más seres vivos con racionalidad parcial y limitada a un cierto ámbito de respeto mutuo, aunque ni mucho menos, claro, tanto como animales plenamente racionales y además complejamente racionales como somos los seres humanos. David Torné, un libro no económico, una película y una canción. Un fuerte abrazo. La verdad es que no leo mucho novela, porque para la ficción ya tengo las series en general, pero un libro no económico, pues siguiendo con una cierta orientación friki, si lo queréis, El Señor de los Anillos, muy manido, pero bueno. Una película, no lo sé, pero vamos, ya he recomendado antes alguna serie, bueno, pues voy a recomendar otra que ya recomendé en otro momento, Hunter por Hunter. Y una canción, pues, bueno, voy a recomendar un grupo más que una canción, que es Blind Guardian. Víctor Ochoa, ¿qué música te gusta? Adolescente, eras un buen estudiante. Música, pues, me gusta bastante el heavy metal y sí, estudiante, era muy buen estudiante. Lo cual no significa nada, no, pero sí, vamos, cuando Pablo Iglesias habla de 20 matrículas y demás, como un argumento de autoridad, pues si quiere alguna vez contamos las matrículas y las comparamos, ¿no? Porque creo que 20 en mi caso se quedarían cortas, pero vamos, que no es un argumento de autoridad de nada, no sirve eso para nada, pero como ellos lo utilizan mucho de manera tramposa, pues también otros podríamos utilizarlo de manera igualmente tramposa. Jordanovsky, felicidades por los 100.000 suscriptores. ¿Cree que se va a disparar el paro cuando salgamos del estado de alarma? A ver, ¿se va a disparar? Pues claro, se está disparando ya. Luego va a haber unos 6 meses de cierto congelación de los despidos por el tema de los ERTEs, más allá de las empresas que quiebren, pero la economía va a estar totalmente destrozada y una vez expire el plazo de prohibición del despido por los ERTEs, obviamente se va a disparar de una manera muy notable. El FMI estima el 21%, ojalá fuera el 21%, es decir, ojalá solo subiera 7 puntos el paro en España, que ya sería una barbaridad, son casi 2 millones de personas, pero es que, vamos, solo en el año 2009 se perdieron 1,3 millones de empleos con una caída de la economía del 3,5%, del 3,6%.
Entonces, me cuesta pensar que solo van a destruir 2 millones, aunque es verdad que hay que contar con la recuperación que se va a dar. Es decir, después de caer un 8, un 9, un 10, un 12, vamos a tener un crecimiento del 3 o del 4, muy probablemente. Pero claro, si caes un 12 y creces el 4, pues todavía te queda más de 3 veces, ¿no? Porque además las subidas porcentualmente son menos, en términos absolutos son menos importantes que las bajadas. Carlos Martínez, nivel óptimo de descentralización fiscal, pues municipio o cantón. No, es verdad que multiplica las duplicidades y las regulaciones y demás, pero vamos, cuanta más competencia fiscal, mejor. ¿Compatibilidad de la racionalidad limitada y el liberalismo? Total, es decir, justamente porque somos seres imperfectos y con racionalidad limitada, tenemos que departamentalizar la responsabilidad y la toma de decisiones. Si el político es un ser humano con racionalidad limitada, pues no puede gobernar nada. Darle poder para que gestione nuestra vida sería un desastre, entre otras cosas por su racionalidad limitada y por sus sesgos, vamos. Maiden Heavy Metal se ha hecho mecenas, pues gracias y felicidades por el link, por el nick. Miguel Ángel, bueno, lo digo también para que dejéis de enviar porque veis mucha acumulación. Vamos a terminar a las 9. Bien, vamos a llevar 2 horas y os agradezco muchísimo el chat, que además ha sido súper interesante y súper movido, pero vamos, no quiero que se queden preguntas sin contestar en el super chat y pues ya os voy avisando. Miguel Ángel Villalobos, ¿qué opinas de Borja Vilaseca? En su libro ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Menciona tu libro Liberalismo. Pues la verdad es que no lo he leído y es una pena si me menciona, no sé si bien o mal, pero me gustaría ver la referencia, claro. Bouldering Routine, como liberal, ¿qué opinas de lo restringida que está la posesión de armas civiles en España? ¿Qué te parecería tener una primera y segunda enmienda? Bueno, sobre todo segunda, ¿no? Enmienda como en Estados Unidos. A ver, yo en el tema de las armas, es decir, creo que las sociedades sí pueden prohibir ciertas cosas que sean peligrosas para los individuos, ¿no? Por ejemplo, armas nucleares. ¿Puedo tener yo una bomba nuclear en el jardín? Claramente no, porque además es un arma que solo se puede utilizar de manera indiscriminada sin distinguir entre inocentes y no inocentes, ¿no? Y culpables. Lo mismo, ¿podría tener algún tipo de arma con un potencial dañino sobre los demás muy grande? Es discutible. Yo ahí, en el caso de las armas, lo he comentado muchas veces, veo 2 equilibrios. Un equilibrio es que nadie tenga armas, incluyendo el Estado, porque lo que no me vale es decir, no, las armas son muy peligrosas, pero le damos el monopolio de las armas al Estado, si son tan peligrosas, quitarle el monopolio de las armas. O que todos tengamos armas y que, por tanto, podamos tenerlas y podamos defendernos del Estado en caso de que se descontrole. Julián Gutiérrez, de todas formas hay un artículo muy bueno a favor de la libertad de armas, muchísimo mejor que cualquier argumentación que os pueda dar yo, de Michael Huemer. Lo podéis buscar y encontrar en internet, está disponible y es muy, muy, muy convincente. Julián Gutiérrez, ¿dejarías el control administrativo de un país en manos de una inteligencia artificial? Bueno, la cuestión es si la inteligencia artificial nos dejaría a nosotros algún tipo de espacio por ser inteligencias inferiores, ¿no? Borja Tarraso, ¿cómo discriminarías en mayor o menor medida los derechos de los animales? ¿Es su inteligencia lo que les otorga más o menos derechos? Bueno, yo en el libro Liberalismo baso, no es original mío, no es una idea de Lomansky, Loren Lomansky, un filósofo muy interesante. Baso la fuente de los derechos en la capacidad de generar proyectos de vida. Pues bueno, en la medida en que los animales tengan esa mayor o menor capacidad, pues tendrían que tener más o menos protección jurídica siguiendo la misma lógica, la misma lógica que utilizamos para los individuos, para las personas, para los seres humanos. Jonowski se ha hecho miembro, pues nada, muchísimas gracias por el apoyo y bueno, quedan 5 minutos. Bueno, Antonio 703 pregunta por el chat, ¿por qué mencionas el PER andaluz y no las ayudas a la minería de Asturias? Pues sí, tienes toda la razón, también se podría mencionar la ayuda a la minería de Asturias, que es incluso más escandaloso que el PER andaluz, aunque el PER andaluz, bueno, como en cierto modo ha ayudado a consolidar un régimen político que
que felizmente ha habido alternancia, ¿no? Pues quizás sea más llamativo, pero desde luego en cuanto a coste y probablemente mal uso, la minería asturiana sea más exagerado. Acor, ¿podrías hacer una lista algún día de libros para una buena formación en economía y derecho? ¿Qué formación impartes y dónde? Sigue así. Bueno, hay un vídeo ya en mi canal, en una conferencia que di hace un par de años, que se llama Los libros que todo liberal debería leer. Ahí hay libros bastante interesantes en el ámbito económico y jurídico. Por supuesto, faltarían muchísimos, pero bueno, no es un mal punto de partida. ¿Qué formación impartes y dónde? Bueno, imparto sobre todo cursos de economía, tanto en el IE University como en el Centro de Estudios SOMMA y en la Universidad Francisco Marroquín. En el Centro de Estudios SOMMA o MMA, codirijo un máster en economía que empieza 2 veces al año, online, y de hecho está a punto de empezar en la semana que viene, la 13ª edición. En septiembre empieza la 14ª. Alejandro Ormeño, ¿crees que la Unión Europea deba de consolidarse como una federación más unida políticamente para superar la crisis? No, creo que cuanta más descentralización mejor. La Unión Europea puede tener cierto sentido en algunos ámbitos, porque hay a lo mejor políticas que sí que requieren una mayor escala. Por ejemplo, si hay que combatir el cambio climático, pues tiene sentido que ese combate del cambio climático se acometa a escalas organizativas superiores. Los protocolos contra pandemias tendría sentido que lo desarrollara algo tipo como la OMS, sin tanto politiqueo por detrás, porque son problemas que desbordan la figura de los estados actuales. Ahora, la Unión Europea como unión fiscal, redistributiva, regulatoria y demás, no, un horror que tiene que desandarse todo lo que se pueda. De hecho, el Brexit creo que es un paso en la buena dirección para socavar ese monstruo burocrático que es la Unión Europea. Pero no solo la Unión Europea, también los estados actuales, los estados miembros, son unidades políticas demasiado grandes. Hemos de ir a unidades políticas, desde mi punto de vista, claro, como todo lo que digo, mucho más cercanas al municipio, a la comarca, al cantón, e incluso las comunidades autónomas en España son más grandes que ciertos estados europeos. Por tanto, no, la centralización política, los procesos de centralización política no me gustan nada. Antes, hablando de Casado, has mencionado a los técnicos. ¿Qué economistas en España te parecen, aunque no sean exactamente minarquistas, más solventes técnicamente? Bueno, yo creo que todo el grupo de economistas socialdemócratas que se agrupa en torno a FEDEA y luego el blog que antes estaba unido, ya no, de nada es gratis, son economistas a los que hay que leer y cuyo trabajo hay que seguir. No son liberales, de hecho en muchos casos son bastante antiliberales, pero técnicamente son solventes y el trabajo que hacen es un trabajo sin duda valioso que hay que tener presente. Gonzalo dice que he tosido. Sí, he tosido bastante, pero creo que no tengo coronavirus ni nada parecido. Pero bueno, estar hablando en una habitación cerrada 2 horas al final te seca la garganta. Moraleja principal de One Piece, ¿crees que se ha reconocido su valor en la historia como gran epopeya? A mí particularmente me ha inspirado mucho a lo largo de mi vida y es mi obra favorita. A ver, no ha terminado la serie, entonces extraer una moraleja antes de que termine la serie me parece un poco imprudente. Incluso yo mangas no leo, solo veo animes. Por tanto, pues si leéis el manga supongo que iréis muchísimo más avanzados de lo que voy yo. Entonces, extraer una moraleja todavía creo que es precipitado. Fíjate, por ejemplo, en Juego de Tronos algunos intentaron extraer moralejas antes del final y les salió un poco el tiro por la culata en muchos casos. Entonces, bueno, de momento, pues, básicamente luchar por tu sueño y enfrentarte a todos los poderes establecidos para lograrlo, nada más, ¿no? Porque al final probablemente One Piece sea una especie de sueño, pero ya veremos. Bueno, son las 9, os agradezco muchísimo, hemos llegado casi, me parece en algún momento, a 6.000 personas, ahora estamos en algo menos de 4.500.
Nada, os agradezco muchísimo vuestra presencia, vuestro interés bueno, en hacer preguntas y en conocer mi opinión, que tiene un valor pues relativo, pero que espero que os ayude o os inspire a al menos tener otro punto de vista e investigar sobre alguno de los temas que hemos discutido. Siento y me disculpo porque sé que ha habido preguntas en el superchat que me han desaparecido y no sé si es que no controlo esto bien técnicamente, pero no sé cómo rescatarlas. Lo lamento mucho. Espero que si hay algún próximo chat, que espero que lo haya, pues estas cosas ya no me pillen tan de novatada. Y poco más, bueno, pues que subiré el vídeo próximamente al canal para que si alguien no lo ha visto, no lo ha visto entero, pues tenga la ocasión y que espero que nos sigamos, bueno, vosotros viendo a través del canal por los vídeos que suba y los dos o todos multilateralmente en los próximos chats que se realicen. Nada, muchas gracias de nuevo, un placer y hasta la próxima. Nos vemos.